fuerzas del Estado hay una complicidad o algo nos están ocultando a nivel oficial, a nivel judicial y a nivel político. Porque el político de turno o el corrupto de turno que quería tapar la boca o tapar una causa o un crimen untaba al periodista de turno, y eran poquitos y no se sabía nada. Las investigaciones no cuajaban. Se condenó a muchos inocentes, se condenaba por testimonios. Bueno chicos, hola, muy buenos días de nuevo. Aquí estamos en un nuevo programa de Territorio Tartaria, un episodio de nuevo especial, algo parecido a lo que hicimos últimamente hace un par de semanas, donde tuvimos a unos invitados muy especiales en un lugar muy especial. Recordáis que hicimos una pequeña entrevista con Pepe Martín en lo que era una especie de casi parecía palacete o castillo templario en medio de las montañas de Alicante, donde empezamos un tema que evidentemente acabó destapándose en la posibilidad de hacer nuevos programas como el que hoy os estamos preparando, porque empezaron a salir una especie de esencias dentro de una gran burbuja de informaciones de muchos años atrás. Empezamos a tomar temas hablando de política de hace 2 años, de política de hoy en día. Yo no sé si nos metimos o no con la gente, yo no sé, ni digo que nos metamos con los políticos, pero lo que sí es cierto es que hemos tocado, o tocamos en ese programa especial, temas muy interesantes. Yo os pregunté, dejadme en comentarios si queréis que sigamos con el tema, o quizás estamos tocando demasiado en la llaga, y la reacción de comentarios ha sido increíble, que por favor, seguir. Y claro, estamos con unos investigadores, yo diría que diferentes o especiales, con una información también muy distinta a la realidad que nos presentan los medios informativos nacionales sobre todo, y yo no puedo quedarme quieto, no puedo quedarme callado, y tengo que compartir la información o los datos que ellos nos pueden presentar en el día de hoy, porque si en el primer programa, allí en el Castillo Templario, en las montañas de Alicante, dijimos que volaríamos cabezas, yo no sé qué va a pasar hoy. David, buenas tardes. Muy buenas, Carles. No sé si vamos a volar cabezas o no, pero si lo que contamos hace 2 semanas ya retumbó bastante en mucha gente, ¿qué va a pasar hoy? Pues hoy vamos a traer una serie de datos, una serie de teoría. Vamos a tocar el tema estrella de la península ibérica, de España, que es las niñas de Alcácer. Se cumplen 28 años ya de la desaparición y fallecimiento de las 3 criaturas, y es el tema estrella porque a nivel de ciencia forense no se ha dado ninguna explicación plausible que pueda ser creíble. O sea, se han dado muchas teorías, se han dado muchas explicaciones, cada uno tira para un lado, pero las evidencias, lo que es la ciencia forense, lo que nos dice es que muchas de estas personas están mintiendo. Bueno, o sea que hoy tenemos la posibilidad de destapar la esencia de todo el proceso, de dar información nueva, porque claro, David Gerroca Piccolo, ex investigador de Agencia 6, por supuesto. Yo trabajé para Agencia 6 durante un tiempo, tuve relación con ellos, me parecen una agencia muy seria, muy potente, y además han sido titulares internacionales durante los últimos años. Pues yo creo que hoy vamos a dar un salto, porque aquí con nosotros tenemos a 2 de esos miembros en activo de Agencia 6. Pepe Martín, querido, ya conocido por la gente que nos sigue en redes sociales. Gracias de nuevo por estar aquí. Gracias por invitarme. Como te digo, las reacciones al programa que hicimos allí en las montañas de Alicante fueron más que positivas, y todo el mundo pidiendo a Pepe, digo, a ver si al final dirán Pepe presidente. No, déjate, Pepe presidente. Pepe tiene muy claro lo que sucedió en Alcácer a mediados de noviembre del año 1992. Fue un crimen al cual se le tiene que organizar con urgencia un guión de película de terror basada en una mentira tras otra. Desde el minuto 1, por lo que tengo entendido. No, para mí, es que yo lo tengo muy claro, es solamente, ya no desde la perspectiva caballera del año 2025, porque decía
nuestro amigo, 28, no son 28, son 33 años ya. Se van a cumplir ahora. 92, 2025 son 33. Solamente me quedo con 2 detalles y luego entramos, si queréis, en otros muchos más. La llegada a los hermanos que dicen que son los culpables y a uno de ellos se le acusa de asesinato, a los Anglés, se produce, todos lo recordaremos, en base a un documento de un hospital de Valencia, porque uno de los hermanos había ido a una revisión por sífilis 2 o 3 meses antes. Si el crimen se produce a mediados, creo que fue el día 13 de noviembre. 13 de noviembre, sí. No, el día 13 desaparecen. O el día 13 desaparecen. Bueno, a mediados, vamos a dejarlo en mediados. Si el crimen se produce a mediados de noviembre y las niñas aparecen el 27 de enero del 93, estamos hablando de 70 días. En 70 días, un documento que alguien pudo dejar allí o se le pudo caer, viento, hielos, lluvia, nieve, ese documento allí no podía estar. Ese documento alguien lo puso allí. Con lo cual, esa gran mentira que dicen que condujo a la Guardia Civil o policía, me da igual, tanto monta tanto, a detener a los Anglés, como ya parto de una gran mentira, porque es imposible. Es más, cuando tú te vas a los partes meteorológicos desde el día del crimen hasta el día de su aparición, hubo 4 días de vientos huracanados. Hubo nieve a principios de enero del 93. Por supuesto, en la zona del pantano de Tous, la humedad, imagínate. Hombre, y aparece un papelito que se pudo hasta leer. Eso es una gran mentira, porque hay gente muy importante que necesita esa gran mentira. Y termino, y lo hemos pasado a nuestro compañero. Y la otra, que ya no hay que ser Aristóteles ni hay que ser Einstein para darse cuenta de algo muy importante. Todos sabemos lo que cuesta montar un programa de televisión. Y en aquella época no es como ahora, que a través de un teléfono móvil tú puedes conectar a través del 5G con Madrid, como si tuvieras una cámara de la última generación. En aquel momento las conexiones eran vía terrestre, porque el satélite se utilizaba solamente para las transmisiones internacionales. De facto, aquí en la Comunidad Valenciana, las primeras conexiones satélites fue el sorteo de la lotería de Navidad del año 93. Canal Nou. Lo primero que hace vía satélite fue cuando cayó el gordo en el Campello, en Alicante. Ahí estrenaron las conexiones vía satélite. Un año antes, que es cuando se produce el crimen, es imposible que una televisión como Antena 3 desplace a Nieves Herrero y Olga Biza, que venía de ser la gloria de Barcelona 92 por sus retransmisiones en las Olimpiadas. Es imposible montar un programa el 27 de enero del 93 en Alcácer con toda la familia y todo el carafal y todo el espectáculo. Es imposible cuando las niñas aparecen el mismo día 27. Esto es como cuando todos decíamos en el incendio del Campanar: ¿cómo es posible que haya llegado Ferreras antes que los bomberos al Campanar? Es que esto ha pasado en muchos casos en la historia de España. Pero ¿cómo es posible, no? Pues aquí tienes ya te he dado 2 pistas Que no cuadran. que es simplemente todo lo que nos han contado es mentira. Pepe, maravilloso. Yo creo que tendremos, David, un programa hoy reluciente. Bueno, como os decía, tenemos un tercer invitado, también de Agencia 6. Dompe, gracias por estar aquí. Una persona quizás no tan conocida para muchos, pero seguro que a partir de hoy lo será más, porque creo que hoy este programa va a dar mucha guerra y va a dar mucho que hablar. Y Dompe tiene experiencias en servicios quizá de inteligencia también, me han contado. Sí, soy bastante inteligente. Con lo cual, por eso el nombre de Dompe viene de perfecto, ¿no? Sí, eso es. O sea que, chicos, señores, señoras, preparados para lo que se viene hoy. Bueno, vamos al principio. Venga. 13 de noviembre del 92. 3 adolescentes. Lo digo más que nada para recabar, porque hay gente de otra generación que en este caso a lo mejor no han oído ni hablar. Claro, gente joven de hoy en día sé lo que es. Marian García Iborra, Antonia, conocida también como Toñi Gómez Rodríguez, y Desiré Hernández Folch. Desaparecen de sus casas al salir de Alcácer. Se iban a ir a una discoteca en un pueblo de al lado.
para lo cual en aquella época pues utilizaban el autostop. Hoy día sería improbable. Y su desaparición genera una búsqueda mediática. El señor Lobatón, el otro, las habían visto por un lado, las habían visto por otro. Se organizan búsquedas por todos sitios. El 27 de enero, los cuerpos de las chicas aparecen semienterrados en un paraje que le llaman La Romana, cerca del pantano de Tous. Aparentemente, a primera vista... ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde la 70 días. 70 días. 70 días. La brutalidad del crimen conmocionó a toda la sociedad española porque había violación, tortura, asesinato, bueno, en fin. Hubo un fallo preliminar entre lo que hicieron los investigadores que llegaron allí, es que no preservaron el lugar. Hubo muchísimas alteraciones, todos sabemos que hoy día eso sería incuestionable e imposible. La cobertura mediática que le dieron y el no preservar el lugar hizo que posteriormente la custodia de las pruebas y la objetividad pericial estuviera tocada desde el minuto 1. Esos son los hechos. Detienen a Antonio Anglés Martín, un mes después, bueno, lo intentan detener con antecedentes penales, un tipo con una personalidad muy violenta. Fue identificado por testigos y pruebas como uno de los autores del secuestro, tortura y asesinato de las chicas, y logra huir en una huida rocambolesca. Parece ser que salta por una ventana porque el guardia entraba por la puerta, nadie lo persigue y tal, y nos cuentan la historia de que llega hasta atravesando toda España, llega a Portugal y allí coge un barco. El barco se va a Irlanda y en Irlanda se cae del barco y se lo comen los tiburones, poco menos así, ¿no? Y luego está Miguel Ricard Tárrega, coprocesado junto a Andrés, fue detenido y juzgado y condenado a 170 años de prisión. En 1997, que fue cuando fue el juicio. Es curioso, le debe su libertad a los etarras, porque se le aplicó la doctrina Parot. ¿Os acordáis de la doctrina Parot? Y por eso este tipo está en la calle. Está con una paga, está perdido por ahí, en los sitios en los que lo reconoce lo echan a patadas. Pero bueno, él se supone que sabe muchas cosas, pero nadie se atreve a interrogarlo. Esos son los hechos así. Como dice el compañero también, hoy día, lo que se hizo entonces habría tenido otro resultado. Las pruebas de ADN, la psicología, las pruebas forenses y todo ha evolucionado una barbaridad. Pero también se podría reabrir. Y hay un hecho fundamental: las niñas fueron sometidas a varias autopsias. En las primeras autopsias lo único que certificaban pues era eso, que habían sido violadas, que habían sido, incluso si queréis os puedo resumir sin entrar en detalles de quiénes eran las chicas, o sea, quién era cada una de ellas. Os puedo resumir lo que tenía cada una de ellas, ¿no? Todas tenían una herida común que era incompatible con la vida, que era un disparo en la cabeza. Solamente apareció en la fosa en la que fueron enterradas. Curiosamente, para enterrarlas en esa fosa tuvieron que sacar una moto que tenían enterrada allí antes. No sé, queda una cosa así un poco rocambolesca. Muy extraña. Muy extraña. Yo no me creo nada de todo esto. Nada. Que nos contaron, absolutamente. Nos contaron. Mentira. Es todo absoluta mentira. Nos contaron un montón de situaciones. Entre otras cosas también porque siempre se dijo que era donde supuestamente aparecieron. Claro, que también es lo que te tienen que decir. Donde te dicen. Porque, claro, cuando llega el juez en su primer dictamen no coincide con nada con lo que dice la Guardia Civil en el primer dictamen. Pero todos coinciden que es un lugar de difícil acceso. Primera pregunta: una persona que va a asesinar o acaba de asesinar, porque se supone que si es verdad la teoría, que yo no me creo nada, de que las niñas llegan allí muertas y envueltas en una alfombra, alguien va a un sitio de difícil acceso,
se quita los cadáveres lo antes posible de encima. ¿Cómo va a ir a un lugar de difícil acceso? Y va a ir dejando pruebas, entre otras, un parte me río porque esto es para llorar. Un parte de un hospital valenciano porque había sido a revisarte la sífilis. Mira, eso no se lo cree absolutamente nadie. Pero como decía bien Domper, se hicieron varias autopsias. Una de ellas, del gran doctor Frontela. Y él lo dejó claro en la primera revisión, que lo hizo con agentes de la Guardia Civil delante, para demostrarles y decirles, ¿veis esto? ¿Veis esto? ¿Veis esto? La dimensión de los gusanos en la descomposición de los cuerpos. Frontela le dijo a la Guardia Civil, estas niñas es imposible que estuvieran ahí las tres juntas. La dimensión en los diferentes cuerpos delata que cada una está en un sitio diferente. Y alguien, después de muertas y ya en descomposición, con los gusanos ya bailando, las han traído aquí. Y no, eso no lo hace el mismo que las asesina. Eso es, evidentemente, es alguien... Eso es un trabajo profesional. Por encargo. Es que el guión es de película de terror, como he dicho al principio. Y es que esto es un crimen que necesita ese guión de terror porque alguien disfrutó con las niñas antes de llegar la muerte para ellas, desgraciadamente. Un ritual, David, Voy- está claro, cada vez más. Voy a adelantarme Sí, un poco. perdona que te haya interrumpido. Ana. Voy a adelantarme un poco a lo que lo que dijiste. El doctor Frontela tiene autorizadas 2 autopsias. En la segunda autopsia, mediada la autopsia, como tú bien dices, con la Guardia Civil, resulta que empieza a recolectar y recolecta 11 pelos que no pertenecen a las niñas. Y en ese momento, la jueza, sabéis que la autopsia no la ordena ni la Guardia Civil ni la policía, la ordenan los jueces. La jueza, o la juez, no sé quién era, le retira la autorización y ahí se acaba la autopsia. En el momento que encuentra... Aparecen pelos no de las niñas. No de las niñas. No, Pero es que entre ellos una cana. entre todas esas mismas cosas, pero vamos a ver. Las conclusiones constan en 22 páginas. No vamos a decir quiénes serán, para no molestar a nadie. Pero la número 1, los brazos aparecían colocados a la espalda, con ambas muñecas sujetas, por una ligadura de doble nudo. La fallecida llevaba un anillo de oro con una piedra azul turquesa engarzada. A Anglés era un chorizo. ¿Va a dejar allí el anillo ese? Pregunto. O la cruz de Caravaca que apareció. ¿Va a dejarlo allí? Un reloj plateado con esfera blanca y de gran tamaño, y con una correspondiente pulsera metálica. También llevaba consigo 8 monedas. No dice de qué. Y una barra de labios de color rosa. Bueno. El cadáver tenía la piel del cuerpo intacta, pero le faltaba un enorme trozo en el pecho. Y el cuello también había desaparecido. Para explicar esta ausencia, los médicos lo achacaron a una intervención animal. De animales que podían estar en el campo o no. Pero desde luego de esto se deduce una cosa. Los que hicieron esta barbaridad tenían intención de que eso se descubriera de alguna manera, porque si no tiras más para abajo, los entierras y a fecha de hoy no habría aparecido. Pero bueno, es lo que él dice, es una escena para mí preparada, es mi opinión. Es todo preparado. Porque aparece el papel ese, pero no fueron, o sea, dejaron aquello preparado para que alguien lo descubriera. Y efectivamente fueron 2 apicultores. Pero don Per, vamos con los apicultores. Los apicultores a los 70 días, o sea, tenían las colmenas. Y a los 70 días de supuestamente estar allí, las niñas, los apicultores, en una visita rutinaria. Mira, todos sabemos, los apicultores van cada semana a ver las colmenas. Las abren, sacan, Y al mes y medio comprueban. Pero ¿Cómo? Hombre, al mes y medio. Pero permíteme, don Per, pero una cosa. Eso a mí ya me llamó la atención desde el primer momento, que fueran apicultores que se dieron cuenta el 27 de enero. Y no se dieron cuenta ni en la última semana de noviembre, ni la víspera de Navidad, ni en el Puente de la Constitución, ni en la Semana de Reyes, ni la Semana de San Antón. Porque no estaban. Pero, aparte de eso,
Este guión de película, y meto otra morcilla, ahora te dejo continuar, que yo sé que tú tienes datos importantísimos. Meto otra morcillita más. Y me voy al 27, cuando en Antena 3, Nieves Herrero y Olga Biza montan el show en la plaza de Alcácer. España estaba conmocionada. Y España necesitaba el show porque la familia y los amigos habían empapelado a España entera con la foto de las 3 niñas. Felipe González, que se preocupó mucho entonces, y Joan Lerma, presidente de la Generalitat Valenciana, que se preocupó mucho, se tenía que haber preocupado un poquito más. Que quizás hubiera sabido él quién fue el autor de los hechos, con un poquito que hubiese investigado. Ese show que se monta el día 27 en la plaza de Alcácer, son las 23 horas y 5 minutos. En este momento nos comunican que la Guardia Civil acaba de detener al hermano. Show total. Mira, se me ponen los pelos de punta. Tengo escalofríos en este momento. Estaba todo preparadísimo, porque la salida a aquel terror necesitaba un show creíble. Todo mentira. Y lo malo es que esas mentiras, como las del 11M, cuelan, se meten en la mente de la gente. Y ahora la mentira, que nos está fastidiando a todos de la situación política que estamos viviendo, esa mentira cuela. Y nos la tragamos, pues como ahora cojo yo el vaso y le echo un trago de agua. Ahora seguimos con este tema. Cuenta. Los segundos forenses dicen, bueno, si le faltaba parte del pecho y se lo atribuimos a los animales, ¿por qué debajo de la carne, en los huesos, no hay huellas de la dentadura de animales? ¿Y por qué, si estaba todo fuera, por qué la cabeza no la tocan? Porque si hubieran sido los animales, no solamente hubieran tocado el pecho, hubieran tocado la cabeza, y todos tenemos animales, o hemos tenido animales en casa. Sabemos que si un perro, en este caso estaban hablando de jabalíes y cosas de esas, muerde todo y deja huellas. No había ninguna huella de animales, solamente que faltaba el trozo de carne. Y eso resultaba muy extraño. Sobre todo lo que no entendían es por qué se había respetado la cabeza. Los animales no iban a respetar. Luego hicieron una cosa que nos recuerda los métodos forenses de aquella época. ¿Os acordáis del crimen de los Urquijo? Sí. Hubo uno que lo lavó a presión, ¿no? Hubo uno que lo lavó a presión y se llevó toda la prueba. Pues los cuerpos también fueron lavados a presión allí. Con lo cual, se ve que la ciencia forense en aquel momento no estaba tan avanzada, no se dieron de cuenta de que en ese momento pues, se iban a perder muchas cosas. Pero bueno, sí, dijeron que era el procedimiento habitual de entonces. Ahora no lo sería. Estoy seguro que ahora los de criminalística no harían. Y bueno, la vida terminó poco antes de... Estando viva y con bastante sufrimiento, no sé de dónde lo han sacado, de que es así, ojalá fuera así, pues murió por un disparo de arma de fuego. Había bastantes interrogantes, por qué se había producido la rotura del brazo izquierdo a nivel de codo y el arrancamiento del antebrazo, dónde estaban los dientes y las muelas que faltaban. Vamos a ver, si yo hago un disparo a un cuerpo y le pego en la cabeza, salen despedidos los dientes, pueden salir. Pero ¿por qué no estaban en la fosa? Claro. Eso quiere decir que no los mataron en la fosa, no apareció ninguno. Mueren de 3 disparos y, sin embargo, solamente aparece un casquillo en la zona. Se rastreó todo. Se lo llevó a alguien antes, lo pusieron después. La fallecida número 2, volvemos a lo mismo de antes, con una cazadora azul, un reloj negro de cuarzo y una barra pintalabio rosa. Sufría una amputación del pezón derecho, producida previa al asesinato. O sea, se lo arrancaron antes de morir. Otro orificio en la cabeza, que había sido un tiro mortal. No se aclaró si la falta de los dientes estuvo motivada o arrancados por la putrefacción o porque no aparecieron en la fosa. Eso se lo pregunta muchísima gente. Un detalle que ha dicho Pepe con muy buen criterio es que estuvieron 70 días
no se tiene muy fechada ni determinada la fecha, pero lo que sí estamos hablando es que las temperaturas en ese lugar eran muy bajas y eso hubiera permitido la conservación de los cuerpos durante mucho más tiempo y sin embargo estaban en un estado de putrefacción bastante alto. O sea, cualquiera que haya estado allí por aquella zona sabe que allí hace un frío que pela. La zona de Tous es el interior de Valencia y hace bastante frío y estamos hablando entre noviembre y febrero del año 2003. Sí, don Pere, pero lo que sucede es que tú te estás basando en la información que nos fueron pasando en su momento y que ha quedado ahí para la historia. Pero es que la historia también nos ha dejado las intervenciones... No, eso iremos después. Claro, pero es que yo tengo... Mi teoría es la práctica, y la práctica es decir, te vas a 3 o 4 momentos y te das cuenta que todo es una mentira. Entonces, sí. si queremos darle la vuelta a la merendera con la mentira, estamos aquí días enteros. Ahora bien, si les pillamos con una mentira de inmediato, tú antes has dicho al principio, Antonio Anglés huye en una situación rocambolesca. ¿Tú te crees que con toda la policía y guardia civil y policía local de Alcácer, los pueblos de la Ribera, de Valencia y de la Comunidad Valenciana, buscando y detrás de este tío porque ya se supone que era él el asesino? Mentira. Para mí no fue Antonio Anglés. Ya he dicho por qué la teoría del papel. O sea, ese papel conduce a una persona a una detención. Y eso es imposible que ese papel estuviese allí. Con lo cual ya, mentira. Termino. Según los médicos... No, pero déjame terminar. Se escapa con toda la policía activada. Oye, ¿qué policía teníamos entonces? ¿Y qué guardia civil? Según la propia Guardia Civil, en un documental de Canal No, salen ellos con el uniforme, dicen que sale corriendo y le quita a un agricultor unas calles o unos cuantos kilómetros más abajo, le quita una C15. Coge la C15, coge la carretera dirección Cuenca y a la altura de Minglanilla, dice la Guardia Civil que se cruzan con él, le identifican, pero se les escapa. Dices, esto es cachondeo, ¿no? O sea, esto es una broma de mal gusto. Porque se supone que la Guardia Civil, si identifica y se cruza con él porque se les ha escapado, pegas un telefonazo, que entonces no había móviles, pero pegas un telefonazo y cierras todas las carreteras 50 kilómetros más adelante. Y luego resulta que nos cuenta que se nos cuela en Portugal y llega a Lisboa y se monta en un ferry de Lisboa. Y mira, chicos, ya está, o sea, ya está bien, porque creo que la memoria de las 3 niñas merecen un respeto. Y merecen saber la verdad. Basta ya de mentiras. ¿Y crees que tenemos la verdad? Que, por cierto, un señor que implicaron, que no sé si estaría o no, que tú lo acabas de citar, el que era gobernador civil aquí en Alicante. Calvé. El día que desaparecen las niñas de Alcácer, estaba en Alzat del Pi, liderando él la búsqueda con la Guardia Civil de Altea y de Callosa de Sarriá, la búsqueda de Gloria Martínez. Sí. Ahí está el vídeo en YouTube. Él organizándolo en la puerta de la Casa de Cultura del Alfaz del Pi. El mismo día que desaparecen las chicas de Alcácer. ¿Coincidencia? Pues coincidencia. Bueno. Mira, Pepe, déjame que te diga una cosa. Sobre el tema de los papelitos que se encontraron del justificante médico, te debo decir, y cualquiera que nos oiga lo puede hacer, comprobar, se ha repetido el experimento más de 30 veces. Gente que ha ido allí, a la fosa de la Romana, donde se supone que estaban los enterramientos, y ha cogido un cartoncito, lo ha roto, porque se encontró además, era un cartoncito que estaba hecho pedacitos, sí. Y han dicho, vamos a dejarlo aquí, vamos a volver dentro de una semana. No te digo... A ver qué pasa. No duran ni una semana. Los papelitos tirados en el campo... A la semana, cuando la gente, además están los experimentos en YouTube, está la gente que ha ido del pueblo, ha dicho, oye, vamos a hacer una prueba empírica, algo muy sencillo, vamos a coger un volante médico, vamos a romperlo aquí y voy a venir dentro de una semana o 15 días. Bueno, pero no es que no está ni un papel solo, pero ni un trocito. Entonces, a mí todo esto me da, y lamento mucho tener que comunicarlo, porque asusta pensar que hay una implicación de las fuerzas del Estado, hay una complicidad o algo nos están ocultando
a nivel oficial, a nivel judicial y a nivel político. Te voy a decir por qué, tengo aquí algunos puntitos que a mí me hacen sospechar demasiado. Después de tantos meses de estar de las niñas desaparecidas, el delegado del gobierno convence a Fernando García, al padre de Miriam, de que vaya a Londres, de que vaya a Inglaterra, que le han conseguido unos programas de televisión donde va a hacer una tournée a través de 3 o 4 programas, unos programas de desaparecidos donde se busca gente por si las niñas hubieran traspasado las fronteras y hubieran podido estar en Gran Bretaña, en Inglaterra y tal. El padre Fernando García no quiere ir a Londres, no le ve el sentido, es reticente, pero le insisten y le dicen que sí, que para la semana que viene, que han preparado el viaje, que están haciendo lo que puedan, que venga, porque es importante que vaya a Londres y se pase por 3 o 4 programas de radio y televisión para contar el caso. En la misma tarde que llegó a Londres, aparecen las niñas. ¿Qué pasa? Que según él, hay algún hueso que desaparece. Pero si el cuerpo está enterrado, un carroñero no va a desenterrarlo. Y si lo desentierra, si excava, ya sabemos que un perro puede excavar 20, 30 centímetros, 40 centímetros, pero no va a excavar 1 metro y pico. Pero si en el caso de que los carroñeros escarbaran, lo dejan abierta la fosa. No escarban, se comen unas partes y lo vuelven a enterrar. Van con una pala para volver a... Claro, ahí falla totalmente lo que es la praxis forense, la praxis judicial falló totalmente, tanto en elucubraciones como en la gestión. Una de las cosas que me escama es eso, cuando se llevaron a Fernando García a Londres y a Juan Ignacio Blanco, a los dos, y cuando ya no estaban en España, esa tarde aparecen las niñas. Un poco claro, porque el primero a quien debían de haber llamado para reconocer los cadáveres era el papá. No, para ganar tiempo. Y el papá estaba en Londres. Para ganar tiempo. Lo de los carroñeros, ¿Para Dompe, ganar tiempo a qué? no tiene sentido. Otra cosa te digo. Ninguno. Lo primero que se comen los carroñeros, y son ratas, zorros, perros, son las partes blandas. Y las partes blandas son, como usted acaba de decir, los ojos, la lengua, las partes de la cara. La carrillada, la lengua, los ojos son lo primero que desaparece. Hay un detalle que estamos intentando, no estamos intentando, que pasamos por alto, que lo intentaron esta gente que pasaba por alto, que es las familias. A ninguna de las 3 familias lograron convencerlas, de hecho salían mucho en la televisión, de que sus hijas se habían ido voluntariamente y se organizaron expediciones a buscarlas en un sitio, en otro, en otro. La madre, creo que era de Toñi, salía siempre en la televisión y dijo: mi hija no se ha ido. Porque en principio la teoría es que se habían marchado las 3 niñas alocadamente. Y decía, mis hijas, lo decían los 3 juntos y por separado, nuestras hijas no se han ido voluntariamente a ningún lado. Porque decían, os recordáis que el programa El Lobatón decía que si las habían visto por aquí, que si las habían visto por allí, llamaban y tal y cual. Y ellos decían siempre lo mismo. Eso no ha pasado. Nuestras hijas están perfectamente educadas. Si no se las han llevado a la fuerza, no se las han llevado. Y luego hay un detalle también de la autopsia, de la número 2, que dice que tiene una profunda dilatación anal. Y sin embargo no son capaces de deducir de qué es, por penetración por un objeto o por una parte anatómica. Tampoco saben decir si es en vida o post-morte. Para poderlo dejar así. Pues claro, es que hoy día las técnicas forenses lo hubieran podido deducir. Pero desde luego, si el cuerpo no tenía vida, se quedó dilatado. Perdona, Dompe, pero yo entiendo que en los años 90 la ciencia forense no estaba como ahora, no estaba tan adelantada, pero esto no tiene nada que ver con los adelantos técnicos ni nada. Eso tiene que ver con una negligencia, No, Pepe. vamos a ver una cosa. Os voy a hacer una pregunta. ¿Hubo una reconstrucción del crimen con Miguel Ricard? No. Nunca se hizo una reconstrucción del crimen. ¿Por qué no se hizo? Te lo voy a decir yo por qué no se hizo la reconstrucción del crimen. Porque en la caseta de la Romana no se ha encontrado ningún pelo, ningún resto biológico, ningún pendiente, ninguna uña, ninguna gota de sangre. Y este tema del del caso Alcácer rompe varios récords del mundo. Quiero decir, uno de ellos es la primera vez en la historia de la criminología
que se supone que han asesinado, torturado y todo tipo de abusos a 3 niñas durante 6 o 7 horas en una caseta, en un colchón abandonado donde se supone que ocurrió todo, y es la primera vez en la historia de la ciencia forense que no se ha encontrado ni un pelo, ni un resto biológico, ni de las víctimas, ni de los acusados. Yo os hago una pregunta a la mesa, y yo tengo la respuesta, pero yo voy a hacer la pregunta a vosotros. ¿Cómo puede ser, pensadlo, ¿no? Poneros en la situación, cómo puede ser que 2 personas abusen, maltraten físicamente, asesinen, torturen a 3 chicas encima de un colchón y no se encuentre ninguna prueba biológica? Porque no fue allí. Porque no fue allí. Muy bien. Pero hay una cosa que es lo que te quiero decir con todo esto que te he dicho de la chica esta. En la deducción forense dice que profunda dilatación anal, que puede ser objeto o no. O sea, dice, puede ser o no puede ser. No hay una definición exacta. El orificio se pudo haber hecho en vida o se pudo haber hecho post-mortem. Pero no dice ni siquiera lo que fue. Y pudo haber sido una parte anatómica de un cuerpo, o sea, en este caso ya sabemos de lo que estamos hablando, o un objeto. O sea, no hay nada que diga que sea una cosa o la otra. No existe eso. Lo dice que puede ser una cosa o puede ser la otra también. Puede haber llovido o puede no haber llovido. Es una clara. Y ya con esto concluyo la exposición del tema. El cadáver número 3 fue hallado boca arriba, con las piernas flexionadas y caídas de un lado, del lado derecho. Junto al finado había cuero cabelludo. Algo a lo que apenas le dieron importancia del juicio. Pero según ese cuero cabelludo, eran 3 niñas y había un cuarto. Había cuero cabelludo de un cuarto. ¿Vale? Las 2 niñas últimas se defendieron antes de morir. A mí, ¿quién me dice que una de ellas defendiéndose no hizo así y se quedó con parte del cabello de alguien? Vale. Por ejemplo. ¿Y dónde están los análisis de ADN? En los análisis de ADN ya te he señalado antes que cuando empezaron a encontrar pelos que no había, a Frontera le retiraron el permiso para hacerlo. ¿Cómo vamos a creer en la versión oficial? Se describe lo mismo con la pérdida de las piezas dentales. ¿Por qué no estaban las piezas dentales que les faltaban a las chicas? Eso es lo que nos han dicho, es mentira todo. Vamos a ver. Es mentira. Vamos a ver, Pepe, estamos de acuerdo que es mentira, pero la gente necesita saber una exposición de por qué creemos que es mentira. Primero hay que exponer el tema y luego la segunda parte es, señores, ¿qué pasa? Disparo por arma de fuego. Mueren las 3 por disparo de arma de fuego. Las armas en aquel momento, yo sé un poquito de armas, he pegado algún tirito, Las armas de fuego en aquel momento, si eran legales, todas tenían 2 pruebas. Quiere decir, antes de salir de la cara, dice que es una STAR, antes de salir de Santa Bárbara, se efectúa 2 disparos y se queda la muestra. Hay un casquillo. Ese casquillo no ha sido cotejado con nada, ni nadie. Ni nada, ha sido cotejado. Pero lo que sí te voy a decir es una cosa. La pistola STAR en 1992 pertenecía a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas de Seguridad del Estado. No se vendían por ahí. Es un hecho. Un 9 milímetros corto no lo tiene cualquiera. Vamos a ver, una pistola STAR, nosotros durante muchísimos años hemos fabricado nuestro propio armamento. Es la de la Guardia Civil, la STAR 50, vamos a ver, era automática. la STAR de 9 milímetros corto, era la que tenían los oficiales de la Guardia Civil. Oficiales, que la llevaban en corto. Si es que es eso. Y está la larga también, que llevan los Pero guardias. eso es la que llevaban los guardias. Estamos hablando de oficiales. Lo mismo que en el ejército, o sea, hay unas armas, pero luego los comandantes, los coroneles y tal, pues tienen otras armas más pequeñitas, más manejables. Pero lo que es cierto es que en aquel momento, en el año 92, todo el mundo llevaba armas. Quiero decir, era cuando estaba en plenitud el terrorismo, y además nos estamos olvidando de una cosa muy importante. El año 92 fue el año de la Olimpiada y el año de la Expo. Entonces, había muchísimos despliegues de seguridad en muchísimos sitios y muchas armas circulando. Pero esa arma, a diferencia, por ejemplo, como otros casos de asesinato que ha habido, como fue el asesino de La Baraja, que trajo una pistola a tocar de haber servido en Bosnia. No, esa es nuestra. Esa es nuestra, es de aquí. Y es muy raro que no haya pruebas de quién haya podido tener esa pistola sin nada, o a quién pertenecía. Andrés, ¿no? Andrés es el que tenía esa pistola, ¿no? No.
No, no se sabe. Evidentemente. Eso es algún oficial. Evidentemente, no, pero es que la historia que nos cuenta la Guardia Civil o la Bueno, policía. esta es la historia para que la gente tenga un poco la idea de los hechos. Como decíamos al principio, mucha gente joven no conocerá el caso. Me gustaría que ahora, segunda parte, abordáramos lo que vosotros pensáis de eso. Hombre, yo te lo he dicho, para mí es todo una mentira y me río por no llorar. Todo es una mentira. Mi teoría, las niñas se van a una discoteca, parece ser, porque así lo dijo y yo lo vi en su momento, uno de los papás normalmente siempre las acercaba con su coche a esa discoteca, pero aquel día tenía fiebre y las crías, en lugar de quedarse en su pueblo, pues fueron andando por la carretera. Apareció alguien con algún coche que a ellas no le negaron subirse a él, y yo creo que las mentes que trabajen un poquito, y las niñas picaron, y las niñas fueron víctimas de los caprichos de alguien muy poderosos. Puedo hablar en plural porque al ser tres hay que hablar en plural. O, como hemos visto recientemente, desaparición de otras personas en lugares donde en el 92 no había cámaras de seguridad. Pero ahora en el 2024-2025 sí que hay cámaras de seguridad. Y hemos visto desaparecer en esos lugares públicos, además. Sin ir más lejos, el chaval que desaparece en Santa Justa, en Sevilla, el chaval de Córdoba, el futbolista, que desaparece en Santa Justa, y no han tenido los santos cojones de enseñar una imagen del chaval, según la versión oficial, perdido buscando un tren para poder subirse ni por las vías, hasta que luego parece ser que se subió a una locomotora o a un tren que estaba ahí aparcado y se electrocuta. Eso no se ha visto en ninguna parte porque es todo mentira. Porque cuando tú vas con la verdad, ¿qué pasa? Todos sabemos perfectamente que en la policía y en la Guardia Civil la inmensa mayoría son corruptos hasta el tuétano, aliados de los políticos. Y en aquella época, aparte, tenían la prensa, que decimos que la prensa era una prensa más seria que ahora, y un jamón. Entonces era más fácil comprar a la prensa, porque el político de turno o el corrupto de turno que quería tapar la boca o tapar una causa o un crimen como este, untaba al periodista de turno, y eran poquitos, eran 4 periódicos y 3 emisoras de radio, y no se sabía nada, o se sabía la versión oficial. Es la pura y puta realidad. Claro, Carles, Y en este país hemos llegado donde hemos llegado por eso, precisamente, porque quien tiene que dar luz da humo, quien tiene que donar llum dona fum. Y el caso de Alcácer, el caso de Gloria Martínez, el caso del chaval de Córdoba, el caso de Marcastre, el caso de Bar España, con las verdades y sus mentiras, con todo lo que tú quieras. Pero como los funcionarios, como sucede ahora, están corruptos hasta el tuétano, hay algunos que honran la profesión, pero normalmente son todos, pero corruptísimos. Hemos llegado al punto que hemos llegado, donde este país se nos cae al suelo, porque no se sostiene de ninguna manera. Y las redes sociales ahora hubieran descubierto en 24 horas a las niñas de Alcácer. En 24 horas. Pero no por la policía y la Guardia Civil. Hombre, qué honor para la benemérita o para la policía. Que sean unos apicultores quienes descubran a 3 niñas que estábamos toda España buscando. ¡Un apicultor! ¡Tócate las narices! ¡Qué policía y qué Guardia Civil tenemos, verdad! Es como ahora que se conocen todos ellos. Así de casos de corrupción, que lo tenemos en cada esquina de cada pueblo. Y están tocándose la badana, el badajo, y no hacen absolutamente nada de oficio, que para eso les pagamos el sueldo a final de mes. Y volviendo a Alcácer. Lo de Alcácer es uno de esos casos que 33 años después nos seguimos preguntando todo, porque eso nadie se lo creyó. Fue una farsa, fue una película de terror. Y algún día se sabrá la verdad, porque alguien antes de morir, de los pocos que quedan vivos de aquella secuencia, alguien contará la verdad. ¿Tú crees que alguien contará la verdad? Pero hombre, queda muy poco. La verdad se puede tapar también, ¿eh? A alguien la contará. Te digo, mira, Carles, ¿tú sabes cuáles son las pruebas que hay en contra de Miguel Ricard? ¿Las pruebas forenses? A ver. Ninguna. Ninguna.
Su testimonio. Su testimonio, que él después de 4 palizas dijo, no me peguéis más que he sido yo. Y le dijeron, hay que leerse el sumario, son 830 folios y están disponibles en Google para descargar el PDF. Él lo que comenta Miguel Ricard es, dice, yo di 4 declaraciones, eso es verdad, de hecho hace 48 horas ha hecho otra entrevista en YouTube, Miguel Ricard. Dice, yo hice 4 declaraciones o 3. Dice, a mí la primera declaración me vinieron la Guardia Civil, me pegó un palizón y me dijo, ya sabemos dónde ha sido esto. Ha sido en la fábrica abandonada. Así que firma aquí. Dice, yo ponía ahí, la fábrica abandonada donde hemos abusado y hemos hecho desaparecer unas niñas. Y yo firmé. Por la tarde vinieron, me pegaron otra paliza y me dijeron, no ha sido en la fábrica, nos has engañado. Ha sido aquí. Firma. Dice, y yo firmé. Me dieron otra paliza. Dice, al día siguiente me trajeron la definitiva. Dijeron, ya sabemos dónde ha sido en la caseta de la Romana. Ahí habéis hecho todo. Firma esto. Dice, yo firmé. Pero yo no estuve en la caseta de la Romana, ni hicimos eso con las niñas. ¿Eso coincide con que no se ha encontrado nada en la caseta romana? Pues sí. Entonces yo no puedo... Quiero decir, el testimonio, el dato y el relato coinciden. El dato es que no hay ninguna prueba biológica, ningún resto, y el relato es el testimonio de Ricard, que no hay ninguna prueba en su contra, ¿no? Pero bueno... ¿En esta entrevista de hace 48 horas? Sí. Pues ha dicho que la gente quiere... Eso es curioso, porque... A ver, yo no quiero defender a una persona, a un delincuente, porque Ricard era un delincuente, haya hecho lo de las niñas o no, pero lo que dice es lo que dijo hace 2 años, también, que es que quiere que le pongan el suelo de la verdad y le hagan el polígrafo. Pero escucha, los delincuentes son esos policías y esa Guardia También que le lo ponían son. Documentos falsos delante. Es decir, que no quiero que parezca que yo estoy defendiendo a nadie, pero sí que es verdad que si una persona pide un polígrafo y pide que le den un químico, una sustancia que le llaman el suelo de la verdad, que hace que inhibe las mentiras, ¿no? Y lo que hace es... Pues bueno, yo se lo haría. Yo creo que es interesante y aún no se sabe todo. Y lo que no entiendo es por qué nadie le ha puesto el polígrafo a Miquel Ricard. Porque no interesa. Porque no interesa. Para mí es por eso. Sí. Por eso no hay reconstrucción. Nunca se hizo una reconstrucción con Ricard. ¿Por qué? Porque si no hay pruebas biológicas y no encaja... Pero luego es lo que tú dices. O sea... Tú dices, Pepe, no, acabará viendo a alguien que diga la verdad, pero David tiene razón, ¿lo acabarán tapando igual? No. Pero es que mira, el párroco de Alcácer, mira lo que ha pasado, ¿no? Yo no sé si esto llega a ser realidad, porque en Alcácer se mezcla la realidad y la fantasía en algunas ocasiones, sí, y yo no tengo la capacidad de saber exactamente qué es lo que está pasando, pero la cinta Snuff, esta famosa, de Juan Ignacio Blanco, que él decía, yo tengo una cinta, que me la dio el párroco de Alcácer, ¿no? El párroco de Alcácer cuenta que un señor de la Diputación, un señor de la delegación del gobierno, antes de fallecer, le dio el testimonio, la declaración, la confesión de que habían sido ellos y le dio una cinta, ¿no? Entonces sale el documental de Netflix. Y en el documental de Netflix cogen al párroco de Alcácer, van a Alcácer, hablan con el párroco le dice, oye, aquí está Juan Ignacio Blanco diciendo que tú le diste una cinta. ¿Es verdad o es mentira? Dice, es mentira y yo no conozco de nada a Juan Ignacio Blanco. Juan Ignacio Blanco a la semana fallece, a la semana de pasar eso, porque una cosa importante es que las personas que se implicaron en este tema para defenderlo, Juan Ignacio Blanco y Fernando García, el padre de las niñas, han sido denunciados y acosados y están pagando por haber hecho... les han acusado de injurias, les han acusado de falsos testimonios, les han hecho la vida imposible, vamos, en pocas palabras, les han acusado de estafa, incluso de estafa por la Asociación de Niñas de Alcácer, diciendo que se quedaba el dinero para beneficio propio y todo esto. El caso que el párroco de Alcácer desmintió a Juan Ignacio Blanco y dijo que no hay ninguna cinta Snuff y que él no sabe nada. Pero yo he hablado con gente que ha estudiado este tema, que lo ha investigado, ha dado su vida para esto, y lo que me dicen es que ese no es el verdadero párroco de Alcácer,
que el verdadero párroco de Alcácer, el de la cinta, es uno anterior, no la persona que salió en Netflix. Entonces vamos a poner en una situación ficticia, teórica, de que sí que hubo una cinta, se fue entregada a un párroco, y luego el párroco que sale en Alcácer ya no es el mismo. ¿Cómo vamos a saber la verdad si se puede tapar todo? Si todo es manipulable. Querido amigo, yo que he investigado otro crimen muy mediático también de aquellas fechas y lo tengo absolutamente todo cotejado y todo grabado. Tú imagínate que yo a ti te doy en confidencia, te doy una grabación del juez que me hace a mí una grabación donde el juez cuenta la verdad de lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Gloria Martínez. Y yo a alguien de mi confianza, a Domper, le digo, oye, que a Piccolo le he dado una copia de la cinta, por si me pasa algo. Y a mí me pasa algo. Y van a preguntarte a ti, y tú que no quieres meterte en líos, dices que tú no sabes nada de todo eso. Que tú, vamos, que ni me conocías. Salvo que luego Domper diga, ¿cómo que no le conocías? Si estuviste haciendo un programa con él hablando del caso de Alcácer en San Vicente del Raspeix, grabándolo el día 24 de julio del año 2025, ¿qué soy? ¿Cómo que no conocías a Pepe? Es decir, que tú puedes negarlo con la mayor, pero es verdad. Pero lo bueno es que lo niegas, pero tiene la cinta. Ya, pero por mucho que niegue... O sea, que la cinta si existe, está. Existe. Si existe. ¿Quién tiene la cinta? El caso de Alcácer... La cinta, ¿Alguien tiene la cinta? si la cinta no sale a la luz es por dos motivos. O por miedo, o por dinero. extorsión. O por dinero. Porque no han dado bastante dinero. O los dos. O porque tiene... O las dos juntas también. Porque lo que está claro es que alguien sabe más de este asunto. Sí. Probablemente esto prescribe en el 2029, creo que lo sabes, ¿no? Cuando una cosa prescribe, pues entonces ya vamos a ver. Desaparece. Claro, pero entonces ya no hay implicaciones criminales. Lo que pasa es que estamos hablando a 30 y tantos años vista. Lo que pasa es que La gente... La mayor parte de personas implicadas, lo decíamos antes, ya ni están vivas. Y vamos a Son ver, pero es lo que estamos hablando ahora cuando el compañero y yo hemos estado haciendo un repaso de lo que pasó desde el principio. Tú coges a un joven de ahora, yo qué sé, coges a una niña y le dices, niña, ¿tú sabes lo que es una cabina telefónica? Y te dice dónde se cambiaba Superman. Porque no han visto ni una. Es que no han visto ni una, es así. O sea, las nuevas generaciones le hablan de esto. Tú pregúntale quién es Franco, no saben quién es Franco. ¿Sabes? Pregúntale a los últimos presidentes del gobierno, o Tejero, yo qué sé, cualquier cosa de estas que estos repiten. Y te ponen así cara de, a mí, dime el último que... Pero estamos hablando de universitarios, gente de 26, 27, 28 años. Esto no lo estudian en la facultad de Criminología, en la facultad de Derecho como referencias y cosas de esas, para tener un poco de referencia, y al que le gusta la historia, nada más. A los demás les gusta el reggaetón y esas cosas, ¿sabes lo que te quiero decir? Esto no funciona hasta que no te pasa a ti, hasta que no te cae al lado. ¿Entiendes? En esos años desapareció, como bien dijo Pepe, desapareció mucha gente. Muchos. Hubo muchísimos casos. La policía, la Guardia Civil decía que no es que no estuviera preparada. Estaba preparada para proteger la Expo y para proteger lo de Barcelona, pero las investigaciones no cuajaban. Se condenó a muchos inocentes, se condenaba por testimonios. Se condenaba por informes, no por pruebas. O sea, llegaba un policía, hacía un informe y decía, tú has hecho esto, y el juez le creía. ¿Y qué pruebas tiene usted? Ninguna. No hay ninguna prueba, como ha dicho el compañero, de que Ricard estuviera ni siquiera allí. Pero a la segunda paliza que le pegaron, dijo, ¿dónde hay que firmar? No he visto la película de Máquina Baja, lo que dice, yo me lo envaino todo y luego lo llevo todo delante del juez. Que no le valió de nada alegarlo. No le valió de nada alegarlo, porque necesitaban una víctima. Alguien se lo tenía que comer. Y en el momento que alguien se lo comiera, ¿sabes cómo lo hablamos en el argot? ¿No? Alguien se tiene que comer el marrón. En el momento que alguien se comió el marrón, se dejó ya una cosa muy importante: la búsqueda de más culpables. Sabían que había sido Anglés y había sido Ricard. Allí se acabó la historia. La historia se circunscribe a ellos solos. No había nadie más. Se manipuló toda una escena del crimen. O sea, ni esas niñas las violaron allí, ni siquiera las mataron allí, y lo único que hicieron allí es enterrarlas. Y malenterrarlas
y poner las pruebas suficientes para incriminar a alguien. Y que no se nos olvide que es un detalle que dice muchísimo de esta situación, es cuando uno de los mejores forenses del mundo, el español Frontela, dice, aquí hay 15 cabellos de 15 personas distintas, y una debía tener bastante edad porque es una cana, que no coincide. Y de animales también, de un animal. Entonces, aquí, y además dio un detalle de la descomposición y lo delató. Además, él, en una primera visión con la Guardia Civil, dice, las niñas no fueron torturadas, ¿eh? Ese informe que nos ha leído Dumper, que es la versión oficial, Frontela dice, aquí las niñas no han sido torturadas. En cambio, allí sí han sido torturadas. No han sido torturadas. Pero hay un detalle que lo dijo el compañero del papelito. El papelito por el que atienden a ese, al que le iban a meter el marrón era el del papelito, no era su hermano. Al hermano de Andrés. Al que no está bien. ¿Por qué le iban a meter el marrón? Y te voy a explicar por qué no pudieron metérselo. Y lo ha dicho el compañero, si lo analizas técnicamente. Ese papelito lo dan porque él va al médico porque tenía sífilis. Si tú mantienes relaciones sexuales con sífilis, dejas huella. Entonces ese, cuando se entera, dice, no, este no, pues al hermano que le ha suplantado muchas veces la personalidad, pero el marrón iba para ese. El marrón iba para ese, porque claro, los restos de sífilis, eso sí que van a aparecer en los restos de semen. Tendrían que haber aparecido, porque es que también los restos que aparecen son indeterminados, indubitados. Hoy día, los restos esos, si se analizan, se puede averiguar el ADN, ¿eh? Pues mira, te voy a dar un dato actualizado al 100% para que veas que esto cada vez está más lejos de resolverse. Resulta que el juzgado de Paiporta, que no sé si habéis visto que debido a la Dana el juzgado de Paiporta se inundó, pues resulta que una de las habitaciones que ha sido perjudicada es el archivo donde se guardan los restos, el depósito donde se guardan los restos y las pruebas del caso Alcácer. Y resulta que están ahora lo poco que quedaba, salen las fotografías, salen los periódicos, está todo mojado, lleno de barro y tirado. ¿Casualidad? Pues puede ser una casualidad, pero el famoso juzgado de Paiporta, que se inundó y se destruyeron las pruebas, se invalidaron las pruebas porque han sido... Bueno, entonces lo tiene a huevo la justicia. Exhumación de cadáveres. Exactamente. Y empezar de cero. Pues eso ha pasado hace 2 meses. Eso exactamente. Pero si no han querido, si tienen los pelos de 6 o 7 individuos y no han querido hacer el ADN nunca, ¿tú crees que ahora después de 30... Los pelos están ahí todavía. Están, 15, pero... 15, ¿no? Bueno, habían bastante pelos, pero de 7, 8 personas, creo que había hasta un animal. Decían que no tenía el bulbo y que por eso no se podía analizar. Se puede saber todo. Se puede saber todo. Porque, no quieren. Mira, vamos a ver una cosa. Claro, Si, ¿cómo van a querer? si nosotros, por ejemplo, consumimos drogas, de nuestro cuerpo desaparece, pero del cabello no. El cabello crece aproximadamente 1 centímetro al mes. Si a mí me cogen un cabello, pueden averiguar, de hecho, es una lección que se ha aprendido ya de criminalística y está ahí, pueden averiguar en qué época yo consumía drogas, aunque lo haya dejado. Porque los restos del cabello no se van, tenga vulva o no tenga vulva, ¿eh? De hecho, no sé si habéis visto las pruebas esas forenses, cómo las hacen. Simplemente para determinar eso. También pueden determinar otras muchas cosas. Que en el año 93 no se podía porque la ciencia no estaba tan adelantada. Bien. Pero con carácter retroactivo ahora se pueden hacer muchas cosas. Y lo que ha dicho Pepe es de sentido común. Tenemos los cadáveres, se puede hacer una necropsia perfectamente, se pueden volver a obtener muestras, se puede utilizar técnicas que no teníamos hace 30 años. Eso no se va a hacer, porque no se va a hacer, yo os pregunto. Y vamos a intentar avanzar un poco más con todo este tema. Hasta aquí hemos visto la explicación de lo que ha sido el tema Alcácer. Pero ahora me gustaría que avanzáramos un escalón más. Sabemos lo que nos dice la versión oficial. Pregunto si se puede preguntar, porque no sé David si se puede preguntar. Claro. Vamos a hacer, estamos hablando de hipótesis ahora. No estamos hablando de verdades ni de resultados finales, pura hipótesis. Pongo encima de la mesa la pregunta. Si toda esta historia, como decís muy bien, parece una historia de película, es porque detrás había gente muy importante.
es porque no ha sido una simple violación de 4 churros o 4 mendigos, sino que aquí parece ser, David, que los síntomas son de que incluso ritual. Aquí en la Comunidad Valenciana, en esa época, los políticos, las élites españolas tomaron la Comunidad Valenciana como si fuera, sí, como si fueran su, ¿cómo se dice esto? Su cortijo, ¿sabes? Perdona, pero es que incluso yo he escuchado, Pepe, que incluso puede, y hay gente que está muy metida en ese tema, que la propia realeza está implicada. No lo sé, yo sí que sé. Yo lo he escuchado, no lo estoy afirmando, sí que sé, lo he escuchado. porque primero, a los políticos de nuestra zona me los conozco como la palma de mi mano. Con unos he tenido contacto, con otros simplemente los he visto y con otros simplemente los observo. Pero son todos cortados con el mismo patrón. Son gente viciosa, son gente perversa, son gente malvada, son gente que manejaban los billetes de 500 euros cuando aparece el euro, que ni te cuento. Pero cuando no teníamos el euro, hablamos ahora, por ejemplo, del año 92-93, en aquella época los billetes que manejaban eran los de 10.000 pesetas, de aquellos que estaba el rey por una parte y el Felipito Tacatún que tenemos ahora, el zompo este que tenemos del rey, por la otra parte, entonces era príncipe. Y los manejaban. Hay vídeos. Yo tengo una copia de un político que fue lo más alto en la provincia de Alicante, rompiendo botellas de champán con todas las putas en un club muy conocido de Alicante, porque él quería demostrar que él era el rey del mambo, rompiendo botellas de cava y de champán francés por las paredes. Y entonces, todo eso, ¿quién lo ha encubierto siempre? Lo ha encubierto el guardaespaldas de turno, la policía de turno. Pero entonces sí estamos de acuerdo en que las personas que han estado detrás de este crimen, sí eran personas, yo no diré de la política, pero personas importantes de España en esa época. ¿Sí creéis que fue así? Sin dar nombres. Que eran gente importante relacionada con la política, sí. Que fueran políticos directamente, pues no lo sé, pero relacionados con los políticos, sí. ¿Empresarios? Por ejemplo. Es director del psiquiátrico del Gregorio Marañón, el hermano del secretario general de la ONU, este que teníamos con barba y con gafas, este gordito. Sí. Hay una lista de nombres. ¿Quién da esa lista de nombres? Esa lista de nombres se da por parte de Juan Ignacio Blanco en el programa de Pepe Navarro. Y al día siguiente el programa desaparece. Yo eso no lo sé. Pero al igual que ahora han aparecido los JB, los José Bono, los Josep Borrell. Y si no sabes la lista... Y ahora dices, ¿cómo que Pepe Bono? Pues sí, pues Pepe Bono, José Bono y Josep Borrell, gente perversa y malvada, que daban una imagen ante la sociedad y por detrás eran lo que eran, unos puteros. Que acudían donde acudían a pasárselo bien, que tienen derecho como seres humanos. Pero hombre, si tú eres una persona de ese matiz, luego no quieras ser representante del pueblo, ¿verdad? Digamos que toda esta farsa se ha montado porque realmente las personas que estaban detrás no eran ni inglés. No, hombre, no. Y toda esta... Y contó sin duda con la participación, connivencia, asistencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad. ¿Quién lleva a las 3 niñas a un lugar de difícil acceso? Pues un Land Rover de aquellos que tenía entonces, la poli o los de la Benemérita. ¿Y crees que las familias fueron... ¿O fue el apicultor que no se había dado cuenta que estaban ahí? ¿Crees que las familias también fueron manipuladas? No, yo creo que las familias no. Las familias siempre tuvieron claro que las niñas no se habían ido voluntariamente. Sí, a las madres... Les podían decir en los programas de televisión y lo que quisieran que las niñas las habían visto en tal sitio, en tal otro, y los padres decían que no, que las niñas no se habían ido. Y otra cosa muy importante, las niñas, eso lo dice la autopsia oficial, fíjate, si lo dice la autopsia oficial, ofrecieron resistencia. Y me están diciendo que 2 guripas pudieron con 3 niñas y que al final las mataron a sangre fría y que no aparece ninguna huella allí. Javier Solana. Me refería a Javier Solana. El hermano. Sí. Pues se puede decir la lista de nombres. Venga.
Presuntamente. Yo de todo eso no tengo ni idea, que conste. Bueno, esto... Yo mi intuición es la que... La lista que sacó Pedro en el programa. Pepe Navarro, y que al día siguiente... Cerraron el programa y se quitaron querellaron el contra programa todos. por decir esto. Y O sea sí, que- fueron condenados. Entonces yo sí, no... sí, fueron condenados. Fue condenado hasta el padre Presuntamente... Esto es como la lista de Epstein, ¿eh? O sea, que estamos Esto es hablando de peor. clase- Mira, te digo una cosa, Carles, has puesto el dedo en la llaga. Esto es como lo de que aquí hay de alguna manera, por alguna extra... Acaba siendo un ritual. Y aquí en Valencia, esto en los años 90 era la zona preferida, era el jardín de recreo de mucha gente poderosa, porque además desaparecía mucha gente, era otra época. La famosa época del bacalao. Sí, señor. Claro. La ruta del bacalao, que en el fondo todo el tema de la droga de esa época también tenía que ver con todo esto. Mira, Justo era esa época. según Juan Ignacio Blanco, Que conste que esta lista aparece en internet, sí, supongo. y presuntamente en el cierre digital, lo estamos viendo, Muy para bien, ser más entonces- exactos, y además es presuntamente, sin tener ningún... Según el relato, y por eso digo que vosotros algo sabréis, porque habéis mencionado un par de veces a Calvé. Es que yo no quiero saber nada de todo eso. Es Por que una lo- razón. Calvé Es se que es una creyó. mentira todo. Entonces, eso, para mí también es otra mentira. Calvé se querelló, y yo recuerdo un vídeo, no sé si era de Canal No, en el que el hombre salía llorando. Salía llorando, lo entrevistaron. Porque vamos a ver, porque es lo que dice Pepe, es que él estaba en otro sitio, pero también le implica. El clan de la moraleja le llaman a esto. Sí, Sí. sí, exacto. Estos son el clan Yo de la a, Calvé, moraleja. yo a Calvé le cito porque él tenía un cargo público que le pagaba yo con mis impuestos. Todos estos tienen cargo Todos público. tienen que cargo Y público. entonces yo le cito porque fue para mí muy sospechoso en su momento que justo 2 semanas antes de desaparecer la niña de Alcácer, él siendo gobernador civil de Alicante, él salga del despacho de la Plaza de la Montañeta en Alicante, se vaya al Alfaz del Pi a dirigir un operativo de la Guardia Civil. Aquello a mí me mosqueó. Y me mosqueó mucho porque normalmente el gobernador civil está en su despacho, teléfono va, teléfono viene y haciendo lo que tiene que hacer. Mira, mi Pero padre- no se va al sitio a chupar Mi cámara. padre estaba ahí en el 35 años en el gobierno civil, siendo la escolta oficial, es un mando de la Guardia Civil. Y yo le pregunté por Calvé y me dijo, ni me preguntes, no quiero hablar. Pero hay un detalle más importante, Pepe, de eso. Lo hizo una vez, pero no lo volvió a hacer más. Como si necesitara. Claro. O sea, porque no dirigió más operaciones, puede decir, no, cada vez que pasa algo, salgo yo a dirigirlo. No, Mira. salió una vez, en esa y ese día. El crimen de Alcácer es un crimen que si te pones a trabajar en serio, con tiempo naturalmente, y con medios, Lo sacas. Con los medios que hay en actualmente, medio sí. año lo sacas todo y sacas la verdad. Pero sacarías una mierda en medio increíble. Bueno, pero lo sacas. David, Además está relacionado todo con los vídeos, con la venta de vídeos, con orgías de ricos, en esa época se vendían vídeos de y rituales. se siguen vendiendo. Con la élite. Pero es que no son rituales, Eso lo sabéis es que vosotros, esta eso gente sí, yo. Eso sí son que pasa, depravados. desgraciadamente Mira, sí que pasa. según el relato del criminal, el clan de la moraleja estaría compuesto por, presuntamente, Presuntamente, no estamos hacemos aquí afirmando nada. un Y descargo. hay algunos que están fallecidos. Así es como lo pone. Sí, pero claro, uno de los que falleció, de hecho, es que claro, aquí hay una de las cosas que es... Uno de los que falleció fue el que le entregó supuestamente la cinta a Fernando García. Y entonces, claro, al coincidir esto 20 años después con el relato, pero claro, todo esto... Y Fernando García también. Fernando García también está jodido, pero bueno, dice que estaría compuesto el clan de la Moraleja por Calvé, el productor José Luis Bermúdez de Castro, el promotor José Luis García Cereceda, el presidente de Telefónica Luis Solana, Madariaga e incluso Francisco Laína, es secretario de Seguridad, además de otras personas que suministraban chicas jóvenes y material pornográfico. Personalidades como Moisés Domínguez, lejos de quedarse tranquilo con la sospecha, duda, a Fernando García, que fue Moisés Domínguez el que fue a acudir al padre de las niñas a hablar con él. De todas formas, dicen que nunca se ha podido demostrar nada de esto y que estas personas pues eximen su responsabilidad de tener ninguna responsabilidad en estas... Pero bueno, es un dato. Es un dato que se coloca. El problema es que la jurisprudencia española, lo que no está en el sumario no existe.
podemos especular todo lo que queramos, pero si no está en el sumario, el detective este fallecido, el Blanco, Juan Ignacio Blanco, siempre mencionaba, decía, está en el sumario. Cuando decía una cosa decía, está en el sumario, pero nadie ha ido a verlo. Porque había montones de declaraciones, pero tú dijiste los 800, son 800 tomos. No, lo que es el juicio oral, el juicio oral son 800 hojas. 800 hojas. O sea, la apertura del juicio oral. Pero es una barbaridad. Y hay cosas que si tú quieres que pasen, que estén dentro, las metes en un recoveco, lo mencionas así de pasada y no pasa absolutamente nada. Como lo que te mencionó yo antes del doctor Frontela. O sea, cuando llevaba ya 12 pelos le dijeron, se acabó la autopsia. Y como la autopsia no la manda a hacer la policía ni la Guardia Civil, la manda un juez. O sea, la autoridad judicial tuvo que saber algo y tuvo que tener algo para decir, no sigas adelante porque vas a pillar algo. Por eso os digo que para mí esto es una clara demostración, y se lo decía David antes, que esta lista es una lista evidentemente de personas importantes, pero yo siempre he pensado que por encima había más gente más importante. Alguien tiene que dar las órdenes, eso está claro. Pero tiene que ser alguien que compatibilice el poder dar órdenes a la Guardia Civil, poder dirigir el tema y poder dirigir la justicia. Es casi imposible que acabe saliendo. Y no dudes que gente que sabe algo de la verdad de Alcácer, que no es esta oficial ni lo que vemos en internet, sigue viviendo de la política a día de hoy. Ellos, sus hijos, sus nietos, los tendremos sentados en despachos, en alcaldías, porque siempre van a amenazar con tirar de lo que me contó mi yayo, mi padre, mi novio, mi querido o mi amante, del tema de las niñas de Alcácer. Eso está pasando con otras causas y cada vez que yo empiezo a atar hilos, cuando me dedico a investigar, sabéis que todos tenemos momentos al cabo del día o cada semana, ahí tenemos ratos largos donde nos metemos en nuestra propia cápsula y empiezas a recomponer el puzzle. Y yo cada vez estoy más horrorizado de cosas que me voy encontrando y cosas que pasaron desapercibidas y que ahora me doy cuenta por qué pasaron. Y fue por el asesinato de tal cosa, por la muerte de tal persona, la desaparición de esto. ¿Por qué ha desaparecido de internet toda la información de tal cosa? ¡Ah, coño! Porque era la víspera de penalmente vencer una causa determinada. Y la hacen desaparecer. Es decir, los políticos presumen con la foto, la visita, la noticia, vamos a hacer. Porque justamente es el día o la semana donde va a prescribir penalmente una causa donde ellos están pringados. Justo cuando pasa ese momento de lucidez, de que, ay, mira lo que han dicho, que van a hacer esto, ay, mira, ha venido el alcalde con fulanito de tal. Luego tecleas en internet y lo han hecho desaparecer con nuestro dinero. De ahí la importancia de, como decía Don Per, que penalmente una causa se pueda reabrir y puedas llegar a quienes son los culpables. Eso es extraordinario. Pero, aunque penalmente ya no se pueda llegar al sitio, civilmente y socialmente, hoy en día, con las redes sociales, si tu alcalde, el concejal de tu pueblo, el presidente de la Diputación, o quien sea, está implicado en un encubrimiento de un crimen, aunque ya no le caiga nada de condena, pero el pueblo tiene que saberlo. Y la condena del pueblo es infinitamente mayor de si a un alcalde o a un presidente de una diputación se lo llevan a Foncalén o se lo llevan a Picasen. Infinitamente mayor. Dejadme hacer una pregunta a la mesa. Me habéis dicho que tardaron 70 días en encontrar los cuerpos. ¿La autopsia dejó claro cuánto tiempo llevaban muertas? No, en ningún momento. Lo digo porque lo que me viene interesante para intentar comprender qué es lo que pasó es desde que desaparecen hasta que los encuentran en estos 70 días, si ocurrió un ritual o cualquier cosa de estas, me gustaría saber cuánto tiempo estuvieron las niñas en ese ritual.
las mataron enseguida, duran 2 días, 4 días, una semana, un mes. Eso nunca se ha preguntado y ha salido. Aquello en fue. juicio. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre que desaparecen y las encuentran? ¿Cuánto tiempo estuvieron seguramente vivas? Se supone que 10 días. Que Sí, ¿Estuvieron 10 días? se supone Se que, supone, sí, que sí. las separaron. Entonces es un ritual O sea, de 10 días. Las niñas no estuvieron. La tortura fue prolongada. Las niñas no estuvieron juntas todo el tiempo. Se supone que ya el primer fin de semana, unas fueron a un chalet y otras fueron a otro lado. Y una de ellas, o 2 de ellas, fallecieron antes y a la otra la tuvieron utilizando, que llegó a ir a Madrid y volver. Se supone. O sea, hay un empresario de Santo Domingo, un empresario español de Santo Domingo, que él dice que sí que vio la cinta, que no puede saber exactamente si esas niñas eran ellas o no, pero sí que había una cinta donde había una chica, habían 2 chicas, una estaba ahí atada y la otra la tenían en una cama. Vale. ¿Vosotros creéis que esto hoy en día todavía existe? ¿Existe el qué? documento? ¿La cinta? No, que todavía hoy en día ese tipo de rituales Sí, de la sí, élite los sí, hace. Con más cuidado, pero Las desapariciones que hay hoy en día, que puedan ser públicas o no públicas, siguen siendo Sí, Desaparecen más de 6.000 personas al año. al año 6.000 personas en Más. España. Más. En España, más de 6.000 al año. O sea que las desapariciones. Eso sin contar la que vienen de otros países y desaparecen. Con lo aquí. cual esa élite, como tú decías, que los abuelos, luego los hijos, ahora los nietos, ¿ese clan sigue haciendo lo mismo hoy en día? en Es España una no sé. suposición, sí. Supongo que irán a otros Pero sitios. lo que ha dicho el compañero, fíjate cómo desmonta la teoría de los condenados. Está diciendo que 2 fueron separadas de las otras. ¿Solo pueden hacer dos tipos? ¿Dos? No. Ah, no, claro que no, por supuesto que no. Esa es la pregunta que iba a Fueron hacer yo. separadas. Pero vuelvo al tema principal. Que estos eran 2 chorizos y los cadáveres aparecen con anillos, aparecen con todo. Hasta con los pintalabios. ¿Para qué querías tú? Pues para que se pintara. ¿Por qué llevaba el pintalabios encima? Porque la obligaste a pintarse para alguna historia. Para el vídeo. Para el vídeo, para esto, para lo otro. O sea, es evidente. O sea, estos 3, aparte, que creo que llevaban un coche de mala muerte, una Sí, cosa de esas. no, O pero sea, por saberlo. irte de viaje. ¿Y tú cómo puedes custodiar a unas niñas que en la misma autopsia se reconoce que ofrecieron resistencia? Porque tenía heridas defensivas. 2 no lo pueden hacer. Luego, mira, hay unos misterios que yo me gustaría preguntaros que no vais a poder responder, imagino, porque el profesor Frontela dijo unas cosas muy extrañas. Primero dijo lo de la cruz de Caravaca, que tenía una de las niñas, tenía una cruz de Caravaca, ¿Un collar? no, metida entre las vértebras de la espalda, tenía una cruz de Caravaca, que eso no es lo más sorprendente. Bueno, lo más sorprendente... ¿Sabes lo que es la cruz de Caravaca? Sí, claro. Es una cruz pagana que se encontró en Murcia. ¿Sabes quién la utiliza hoy en día? No. Los masones. Franco-masones. Ah, sí. Franco-masones. Los francmasones. Pues no lo sabía. Y otra cosa O que... sea, ya estáis viendo a dónde va. Que la familia de las 3 niñas dijeron que ninguna de ellas te portaba ese portaba ese tipo de colgante, porque normalmente la gente lo lleva como Entonces tenemos muy colgante. claro lo que pasó. Hombre, pero lo dudas. No, pero yo quiero que la gente lo entienda y que la gente lo tenga claro. Y contó con la colaboración y participación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, la que fuese, pero contaron. Y otra cosa que dice que Para sí, acampar a sus anchas. que esto ya Pero que parece... nadie lo dude. Vamos a ver una cosa. Decir así, a grosso modo, que fuerzas de seguridad no. Que miembros de la miembros corruptos, evidentemente, porque están al servicio de esto. A ver, vamos a ver, esto horroriza a cualquier padre. O sea, A ver, Carles. pero lo que sí está claro es que mucha gente lo sabe o lo ha sabido dentro y lo ha callado. Y eso los convierte en cómplices. Mira, cuando un traficante o un delincuente necesita que hagan un trabajo para él, pues llama a alguien de la delincuencia, llama a algún delincuente bueno, pues cuando la gente oficial, cuando la gente con más dinero o que tienen cargos públicos necesitan que hagan un pequeño trabajo, pues en vez de buscar delincuentes y todo eso, pues buscan gente dentro de las fuerzas de seguridad. Esto se demuestra tan sencillo como ver que en Campello el guardia civil encargado de la unidad antidroga ha sido detenido 8 veces ya, o sea, quiere decir, los 8 reemplazos, los últimos jefes de la unidad antidroga en Campello de la Guardia Civil han sido detenidos por estar colaborando con los capos, por estar diciéndoles qué día pueden venir, qué día. ¿Qué pasa? Que los sobornos en España y en el mundo pues están a la orden del día. Hay gente que no se conforma
con su sueldo y aprovechan... Pues que se dediquen a escartar cebollino, porque la misión de un policía y un guardia civil es la que es. Ya, pero la corrupción del ser humano... Bueno, pues que se dediquen a escartar cebollino. Que hay datos que pasan desapercibidos sobre eso, que es, por ejemplo, el año pasado se procesó a 240 guardias civiles. Coño, Muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Esos son los que han pillado. Y que ahora no oímos hablar de la UDEF en nada político, oímos hablar solamente a la UCO, porque su jefe tenía empapeladas las paredes con 20 millones de euros. Por eso no se oye hablar de la UDEF. Por ejemplo, el caso del último, este señor, comisario, que era encargado de unidades antidrogas y tenía 20 millones de euros. ¿Tú te crees que esos 20 millones los ha ganado él? No, es que... Y aparte iba con un Lamborghini a trabajar. Vale. Y los otros decían que... Pues si esta gente es la que tiene que cuidar del pueblo... Pues entonces, a esta escala, imagínate la investigación. Hay una cosa que también hay que entender, que el compañero lo entiende perfectamente seguramente, es que las líneas de investigación no las marcan los guardias civiles, las marcan los superiores. Exacto. Hemos visto, como en casos que nosotros conocemos perfectamente, por ejemplo, como fue el caso Polo, se llegó a unas conclusiones porque se desecharon arbitrariamente, por decirlo así, otras líneas de investigación. En este caso, se les ha dicho, no, por aquí, vamos a coger a estos dos, y estos dos son los que se van a comer el marrón. Como él decía, es que los métodos de interrogatorio de los años 90 no eran garantistas. La mayor parte de esta gente, de los interrogadores de entonces, se habían formado en la Brigada Político-Social, y la Brigada Político-Social, que era la escuela, decía, firma esto, y tú lo firmas. Lo firmas porque quieres salir de allí inmediatamente, aparte que te vas a comer el marrón, y te lo explica médicamente, te vas a comer 20 años, esto, lo otro, para acá, para allá. Y lo que es una triste realidad es que este tipo, que era un delincuente, saliera a la cárcel con la doctrina Parot, y fue el primero que se la aplicaron casi. ¡Hala! A la calle. Lo que está claro es que ni Anglés ni Ricard, ninguno de estos, como la versión oficial nos cuenta, fueron los auténticos artífices de todo esto. Lo que está claro es que detrás de estos crímenes y de todas las desapariciones que vosotros sabéis durante los últimos 20, 30 años han sido provocadas por parte de esa élite, digámoslo, en la cumbre, manipulando todo el país, sea quien sea. Y que lo que me preocupa, y por eso para mí era importante el programa de hoy, es de que tengamos claro que sigue pasando. ¿Me dejas que diga una frase? Ante un crimen como el de Alcácer, con toda España buscando a las niñas, con un shock y un impacto que tuvo su aparición brutal, cualquier político regional, en aquel caso teníamos a un tal Joan Lerma, corrupto hasta el tuétano. Presidente de la Comunidad Valenciana. Y teníamos a un presidente del gobierno que se llamaba Felipe González. Me suena. También que en sus últimas etapas... Todos en Santo Domingo, por cierto. Sí. Y luego en aquellos tiempos estaban todos repartiéndose los pellones de las comisiones de la Expo y de las Olimpiadas. Los pellones, un pellón eran 1.000 millones de pesetas, 6 millones de euros. Era un pellón, que era la divisa que ellos utilizaban de comisión. Estos señores, el de aquí, el de Madrid, y todos, hasta las altas esferas de la policía y de la Guardia Civil, ante aquel shock que dura 33 años después, se hubiesen comprometido ante la sociedad a dar o con Anglés o dar con el verdadero asesino. ¿Por qué ni Anglés aparece? Se la han comido los tiburones en España. Ni se da con el asesino verdadero, porque son ellos mismos. Y ahí lo dejo. ¿Tú por qué te crees que siempre están robando a José Luis Moreno, pero nunca le quitan nada? Solamente le pegan hostias. Esa es buena. Pues porque José Luis Bermúdez de Castro es colega, socio de José Luis Moreno, y las malas lenguas dicen que una de las copias la tiene José Luis Moreno en la caja fuerte. Y ese es el motivo de que cada 2 o 3 años... Qué curioso, ¿no? ¿No habéis visto que cada 2 o 3 años...? No, es que es curioso, porque la finca donde desapareció Gloria Martínez, ¿quién la compró? José Luis Moreno. ¿En serio? Claro. Es que la finca donde se desapareció... Espera.
Estamos hablando del ventríloco, ¿no? Sí, Sí. ventríloco y Y muchas que más. para blanquear alguna cosita, como él era guionista de No, Aquí ¿en no serio hay la quien finca viva, donde desapareció grabaron Gloria, unos capítulos. la compró él? La compró él para su productora y allí estaban sus David, sus ¿sí actores sabías en la eso? faz del Pi. Me he quedado flipado. Yo también. ¿Tú por qué te crees que siempre le están atracando, asaltando y nunca les quitan nada? Siempre la saltan, tío. Y le pegan y le pegan. Pues porque no están buscando la caja fuerte ni el dinero exactamente. Están buscando cintas. Cintas. Ese señor, presuntamente, descargo toda responsabilidad, el señor don José Luis Moreno, Sabe. presuntamente tiene una Está colección. vivo todavía, ¿no? Sí. Sí. Tiene una, Siempre está no sé por el cuánto ojo así, tiempo, pero- Está activo en las redes sociales. tiene una colección de cintas privadas y donde una de las cintas que tiene sería una de las copias que le entregó José Luis Bermúdez de Castro, que eran muy amigos, y por eso siempre le están asaltando en su chalet, siempre le están torturando. ¿No ves que no le quitan nada? Lo hinchan a hostias. Es normal porque que, no habla. que él tenga cosas, porque la gente que Es productor de televisión. que trabajaba en televisión, normalmente la gente se creía que dándole información a los que trabajábamos, en este caso él trabajaba más que nadie en televisión, él podía darle visibilidad. Es decir, la gente acudía como auxilio en algunos casos. Esto es como lo de Bárbara Rey y las grabaciones del Rey. El emérito. Valga la redundancia, Bárbara Se han Rey. sabido siempre. Las grabaciones de Juan Carlos I, o como las grabaciones de las saunas del padre de Begoño, que por cierto no sé si lo puedo decir, Sí, claro. pues lo tiraron de un 8º piso el año pasado, que la gente no se ha enterado porque no le han dado... Pero ese hombre se ha muerto, ¿no? ¿Eh? Ese se ha muerto. El padre de Begoño Sí. lo han tirado de un 8º piso el año Se pasado. murió. Pero se ha muerto ahora. Tú mismo. No, estuvo una semana, lo tiraron, Sí, creo que falleció. estuvo una semana en grave, crítico, y a la semana ya falleció del todo. Pero ¿cómo se cayó? Un señor que vive desde un 8º piso en una torre de Madrid con unas defensas y unas barandillas, vamos. ¿Tú ves toda la gente importante que está implicada en esta mierda? Mira, hemos empezado hablando de Alcácer. Ha aparecido un productor de televisión Gloria muy conocido, también. y el caso de Gloria Martínez. El caso de Gloria Martínez, que está muy bien investigado, muy bien investigado. El otro día, revisando archivos, me topo con la visita de Zapatero al FAZ del Pi. ¿A quién? Al fan del Zapatero, al FAZ. El pueblo donde fallece Gloria Martínez, donde la asesinan. ¿Sabes con quién ha hecho Zapatero la última visita de cortesía hace pocos días? Adivinanza. Con Puigdemont. Ah, bueno. Dos iguales para hoy. Bueno, la cuestión es que atando cabos te das cuenta de muchas cosas. Y ahora en el pueblo vecino, que participaron la noche de la desaparición de Gloria y días después, el alcalde ha hecho una trastada en contra de los intereses de Alfaz. Y yo me pregunto, ¿esto no es porque el alcalde sabe y tiene pillado por las trancas al de abajo y le ha dicho, mira, voy a hacer lo que me dé la gana y calladito, porque como tiro de la cuerda? Es decir, estamos hablando de un diputado provincial y alcalde, y otro diputado provincial y alcalde en los dos pueblos. Qué casualidad que todos son diputados y alcaldes. Hombre, es la primera vez en la historia. ¡Qué casualidad! Ya te he dicho que Alcácer ha roto varios récords históricos, no solo uno. Uno de ellos es la primera vez en la historia que torturan a 3 niñas en un colchón, en un habitáculo, y no se encuentra ningún resto biológico. Pero otro de los récords que tiene ahora mismo Antonio Anglés es que creo que es el único fugitivo, después de cometer 3, presuntamente, 3 asesinatos, es la única persona que después de 30 años no ha aparecido ni vivo ni muerto. ¿Los tiburones? Nadie la ha encontrado. Tú imagínate que hasta que se fugó a Laos, ¿te acuerdas que se fugó? Hostia, sí, El político o el empresario. Sí. ¿cómo? ¿Cómo se llama? Roldán. Que entonces, en aquella época... Que es director de la Guardia... Guardia... en el 95. Director de la Guardia Civil, ¿no? Claro,
Tú imagínate esto, y que la gente que nos está viendo que se lo imagine. Un director de la Guardia Civil, con todo el support, con todo el apoyo de la Benemérita y con todos los conocimientos y las facilidades económicas, que conoce todo, se intentó escapar de la justicia y fue localizado en Laos, ahí al lado de Vietnam, ¿no? Pero estás hablando de un señor que era el máximo jefe de la Guardia Civil, justo en los años donde desaparecen las niñas de Alcácer y donde el ministro del Interior era Antoni Asunción, valenciano, que tuvo que dimitir cuando aparecen. Y otra cosa, la clínica de Gloria, el dueño de la clínica, porque cuando has dicho que José Luis Moreno le ha comprado los terrenos... No, los terrenos lo compró todo. Todo el edificio. Todo el edificio, todo. Me queda sorprendido porque ese es... ¿Será que ese edificio es donde se hacía todo? No, es un... Hombre, es que Gloria Martínez no ha que aparecido. suenen las campanas. Ni aparecerá. Que suenen las No ha campanas. aparecido nada, ni viva ni muerto, ni muerta. Es que esas instalaciones, esa Yo clínica no de he dicho nada, reposo, Pepe. era de un político del PSOE. ¿Lo sabéis? Os voy a decir el nombre. ¿Lo sabías? Sí, ¿verdad? La clínica esa es de un... Entonces, ¿qué pasa? Que el Calvé tenía acciones. En pocas palabras, siempre están metidos los mismos, el Calvé, el José Luis Moreno, gente de la Generalitat Valenciana, Hostia, gente de... Hostia, espera, por eso, ahora entiendo... de psiquiatría. Voy tirando. Por eso yo siempre decía, ¿cómo es posible que las hijas de Zapatero vayan tan góticas y tan extrañas? Porque llevan la muerte encima. No, porque están metidas todos esos rituales y esas mierdas. Mira, he ¿Tú citado... has visto cómo van las hijas? Sí, He son citado... No sé ahora, ¿eh? Son góticas. El, sí, sí, el- sí. el día Pero de... eso no es muy normal en un tío como la familia. Pero, Zapatero. ¿y dónde es normal que un presidente del gobierno vaya a visitar un pueblo de tercera porque hay extranjeros de una nacionalidad? En ningún sitio, ¿verdad? El 17 de mayo del 2009 se monta la de Dios, viene Zapatero en helicóptero. Bueno, para el Día Nacional de Noruega, que se celebra en Alfaz con los 20.000 noruegos que hay allí. ¿Por qué vino Zapatero a Alfaz del Pi? Porque alguien de la trama valenciana le dijo, tienes que venir. ¿Cómo que tengo que ir? Tienes que venir porque es el pueblo donde pasó esto, y hay un político que quiere que vengas porque si no a lo mejor cantan. Claro, es que- Y tuvo que venir, tuvo que Y- venir. Incluso a mí alguien me dijo, un pajarito me dijo que Rita Barberá se la sacaron de en medio porque algo tenía que decir. Es que Rita Barberá fue una de las que estuvo al lado de las 3 familias de Alcácer desde el minuto 1. Y probablemente en la intimidad le contaron cosas a Rita, Ya tenía que saber todo. que lo sabía todo. Hombre, tú imagínate, perdóname, Pepe dice que está muy bien lo que dice. Pepe dice, no, porque con las redes sociales, de hecho, si nos está viendo la gente desde aquí, pues puede hacer Pero no nos ven seguro, ¿eh? un llamamiento a Es que el poder. estas, Tenemos el poder en nuestra mano. Somos gilipollas. claro, que estas cosas no se Más que olviden. Sánchez. Más que Sánchez. Joder. Si el pueblo quiere, hoy en día con Internet, nos los merendamos con patatas. Se llama Gloria Martínez, ¿no? Es el apellido. Mira, imagínate esto. Gloria entra a una clínica de reposo donde no hay ninguna otra paciente, que el dueño es los mismos que aparecen en la lista del Clan de la Moraleja, y es sedada, Esa es la lista Epstein española. ¿sí? Es sedada e inmovilizada en una habitación porque según el parte médico se había puesto agresiva o violenta, cosa que cuando llegó a 3 horas antes estaba tranquila, ¿no? Bueno, pues aún así, una chica sedada, narcotizada, inmovilizada, metida en un sitio de alta seguridad que solo está ella, consiguió zafarse de las maniatados, consiguió abrir la puerta de la habitación, consiguió zafarse de todos los que estaban ahí, de los cuidadores, de los celadores, saltar por una ventana, correr descalza en camisón, saltar una valla de 3 metros Eso es película. y no vuelve a aparecer. Claro, ¿quién se va a creer eso? Yo no me veo capaz de que... Como lo de Anglés. quiero Como lo decir, de Anglés. como la fuga de Anglés, que llega a ser ridículo a veces. Bueno, el tiburón se lo... Gloria Martínez saben dónde está. Lo saben. Lo saben. No está muy lejos. Y han estado moviendo su cuerpo no hace mucho tiempo.
Cómplice la Diputación Provincial de Alicante y la Generalitat Valenciana. Alcalde de Alfaz del Pi, alcalde de La Nucía y varios concejales. Saben dónde está la niña. Y penalmente ya no se les puede buscar las cosquillas porque prescribió el día 30 de octubre del 2022. Pero socialmente la gente tiene que saber y hay que darle cristiana sepultura a esa criatura y que su familia, que su padre y su madre están muy malitos. 30 de noviembre de 1992. O sea, el mismo año. 2 semanas antes de Alcácer. 2 semanas antes. O sea, estamos metidos, está todo el mundo igual metido en uno que en el otro. Es lo mismo. Bueno, es la misma trama. Pero la ramificación de Gloria Martínez, a partir de aquel momento, la de millones que nos está costando la broma. A todos. Es que Gloria Martínez fue la primera. O Macastre. El día que sepas la verdad, y la chica de Madrid, el día que sepáis la verdad de lo que ha pasado después de lo de Gloria Martínez. La chica será Castillo, ¿cómo era? Marta del Castillo. Marta Castillo, ¿lo mismo? ¿Creéis? Bueno, yo creo que ahí ese fue otro caso. Yo creo que lo de Marta del Castillo es una cosa muy sencilla. Antes la ley de enjuiciamiento criminal no te permitía hablar con el abogado en sede policial. Pero a este no se sabe por qué se lo permitieron, ¿no? Y entonces el abogado entró allí y le dijo, como aparezca el cadáver son 20 años más. Como digan dónde está el cadáver y lo puedan coger. Igual si lo hago diferente. Y el tío se olvidó. Carles. El tío ya no va a aparecer el cadáver. El tío ya sabe si va a salir dentro de 2 años o 3. Y no mete ni en la cárcel ni a su hermano, ni a todos los demás que había allí, porque ese cadáver no se pudo llevar en uno solo, ni lo pudo matar uno solo. Pero a lo mejor aparece algún apicultor sevillano. A lo mejor. Y encuentra el cadáver de Marta del Castillo. Manda narices. Que la policía y la Guardia Civil. ¿Qué te parece el programa, David? Está muy bien. Lo que pasa es que me está entrando. Está nervioso. Sí. Resulta que hay yo creo que se debe de decir. Resulta que hay un mercado muy exclusivo. Ponnos el ventilador más para acá, me estoy muriendo. Resulta que hay un mercado muy exclusivo. Yo tengo frío. Hay gente que. No, tienes que girar más así, para nosotros. Gracias. Ahora nos tocará un poco. Resulta que hay gente que se ha dado cuenta de que, mira, tú puedes, todo esto me pone muy triste encima reconocerlo, no quiero dar ideas a nadie, por supuesto, pero mira, toda esta gente viciosa que llega a la depravación, llega a hacer daño, le gusta llegar al límite insospechados dentro de sus praxis sexuales, se dieron cuenta de una cosa. Se dieron cuenta que si además de disfrutar, si además de hacer todo lo que les gusta hacer, si eso lo grabas en un pendrive, estos son cientos de miles de euros. Es que es eso. O sea, por un lado es el vicio, pero por otro lado... Entonces, sí, se han unido el hambre y las ganas de comer, se han unido la depravación, las fiestas sexuales, el poder de... ¿Y tú crees que programas como este pueden servir para que a partir de ahora la gente pueda estar más atenta o algo? Yo creo que no se debe olvidar, se debe tocar cada cierto tiempo estos temas. Porque claro, o sea, tenemos claro que solucionar estos casos que estamos hablando, difícil, pero al menos intentar que a partir de ahora... Tiempo al tiempo. Porque mira, Carles, no corras, tiempo al tiempo. Tú puedes... ¿Sigues pensando que alguien va a hablar al final? Tiempo al tiempo. Tú Está a puedes... punto de salir un libro explicando muchas cosas de uno de estos crímenes. Hemos tocado hoy. Mira, tú puedes mover 10 kilos de cocaína para ganar dinero. Puedes hacer puedes hacer de sicario, puedes hacer unas estafas digitales, pero esta gente se dio cuenta que no hacía falta todo eso, que simplemente grabando sus prácticas y poniéndolo en un pendrive, si conoces a la gente adecuada en Europa, porque esa gente se mueve... Claro, porque eso no se queda en España. No, esto se mueve. Claro. El pendrive se mueve. Sí, pero hoy en día con internet da igual moverse que no moverse. Sí, lo envías. Lo que te quiero decir que son clientes muy exclusivos, son registros, son vídeos... Sí, pero sabes que todo lo que hay en la nube puede haber un control. Con lo cual los que controlan la nube también saben eso. Sí. Sí, son cómplices también. Había una página que se llamaba Ogris, ¿te acuerdas? ¿Qué se llama? Ogris.
Oglis. Sí, ¿Os acordáis de Oglis, que lo hicieron desaparecer? En el que aparecían todas las barbaridades. Tú es que no lees esas cosas. En Oglis Afortunadamente aparecían no todas le las metieron en barbaridades. Pero sé que existían. Mira, por ejemplo, los tipos estos, los yihadistas, le cortaban el cuello y aparecía en esa página. Sí. O sea, bueno, tú las has visto en directo en Bosnia, tampoco te pasa nada. Pero que eso aparecía, y aparecían películas snuff, que eran previo pago. Porque esa Oglis se mantenía de algo. Estuvieron buscando mucho tiempo a ver si aparecía él, pero es lo que dice el compañero. Es que los tipos que pagan eso son depravados y el problema menor que tienen ellos es el dinero. Son capaces de pagar por barbaridades. Exacto. Y ahora nos vamos a la zona oriental y nos damos cuenta, ¿sabéis por qué, por ejemplo, la Liga Española está triunfando y ganando tanto dinero? Porque lo ven 1.000 millones de chinos. Aquí no lo vemos 1.000 millones, pero allí sí, y les interesa. Y estas barbaridades interesan a ciertos millonarios que no tienen ningún escrúpulo, que no están aquí. ¿Y por qué solo interesan a este tipo de gente? Pues porque son depravados, o sea, porque la mente humana, tú no puedes entender por qué un tipo con hijos, con familia, que tiene más o menos lo mismo, quiere ver a una niña muerta cómo la destrozan entre 5 o 6. No te lo puedes ni pensar. Ese tipo está mal de la cabeza. Está muy mal, está muy enfermo. ¿Pero por qué solo ese tipo de gente? O quizás no. Y encima, si tiene un problema que bastante tiene el dinero por castigo, le da igual. Si tiene el dinero por castigo, encima le da igual. Además, mira, te voy a poner un ejemplo de que todo esto es más real de lo que la gente se puede imaginar. Porque hay gente que dice, ya, pero esto de las cintas snuff y tal, grabadas... Bueno, ahora Didi, que está en Estados Unidos en el juicio... Sí, vale, Didi, sí. Con todas las habitaciones, las fiestas blancas y todo eso que tenía... Ha hecho un registro a la policía y ha levantado en acta y se han encontrado, pues eso, el aceite de niños, las cámaras, los sistemas de grabación, sistemas... Las cintas, no. Exacto. ¿Dónde están las cintas que grabó Didi durante 15 o 20 años? ¿Ha aparecido alguna? No. Quiere decir, ¿es tan raro que se hayan grabado cosas y no hayan aparecido? No. De hecho, Didi, ahora se dice, hay una cinta, hay un vídeo que es de Gold Clip, le llaman, o Diamond Clip, el clip de diamante, el clip de oro, el clip de diamante. Hay un vídeo donde en Estados Unidos todo el mundo habla de ese vídeo, que es como el vídeo snuff de la niña de Alcácer. Todo el mundo cree que existe o sabe que existe, pero nadie lo ha visto, donde aparece Justin Bieber de pequeño con otras personas en las primeras fiestas donde acudió con Didi, que ahora se está diciendo que el que aparece con él es Obama, el que violó a Justin Bieber. Didi, Obama y la Jennifer López o alguna de esto, ¿no? Y Jay-Z también. Claro, estos vídeos, todas estas grabaciones que se han registrado, si te das cuenta no ha aparecido ninguna. Y en el registro policial tú puedes ver que todas las habitaciones tienen... ¿Algún día alguien se va a despistar y aparecerá? Luego ¿Tendrían que aparecer? Las saunas del padre de Begoño. 20 años de saunas. Incluso el Arni, ahí en el Arni... Que es también del mismo año, más o menos. Estaba metido ahí a los que... ¿94? Sí. En el caso Arni, las dos únicas personas que fueron apartadas, no salieron en los periódicos, ni salieron en los actas, fue el padre de Begoño y Marlaska. Hombre. Aunque lo aparten, sabemos que está. Marlaska y el padre de Begoño. Porque esa calavera andante. Cuando atraparon al señor de la orquesta Mondragón, ¿cómo se llama? Gurruchaga. También estaba. Estaban juntos. Estaba el padre de Begoño, estaba Marlaska, estaba Gurruchaga y otro más. Y al padre. ¿Qué película? Algunos al padre. Buenas perlas, todos estos. Marlaska. Pues mira, te los regalo. Claro, Marlaska y Begoña se conocen de eso.
de las saunas y de las... ¿Cuántos vídeos crees tú que he grabado de don Pedro haciendo tropelías en los locales de sus vecinos? Vale, ¿y cuántos han salido? Ninguno. Bueno, pues algunos yo sé que están Lo muy bien. mismo Para que pasaba veas. con Obama, ¿eh? Con Obama ha pasado lo mismo. Sí. En los barrios gays, Y- en los pubs. Y del rey, ¿tú te crees que hay algo en esos sitios también? Del actual rey. Claro, pero es lo que te digo, no salen. Por ejemplo, Erika Ortiz. Ah, otro tema muy Erika la hermana de Ortiz. Leticia. Claro, Erika Ortiz. Bueno, lo que os quiero decir con esto Me para. parece bien que hagan lo que les dé la gana, pero que luego no vayan de honrados, de Erika Ortiz de ejemplares, de maravillosos y de Hay mucha representantes, conspiración sobre porque el no tema se de- pueden La representar suicidaron. ni a ellos mismos. Claro, Erika Ortiz tenía. Mira, tenía. Eso a mí no me representa. Claro, Leticia y Erika vivían juntas. Y tenía, por supuesto, el CNI pinchado. Todos los micrófonos, habían puesto micrófonos por toda la casa. La mafia. Ellos le dijeron a Leticia, tú no digas nada a tu hermana de lo que estás viendo ni de lo que está pasando cuando vas con nosotros. Leticia le contó a todo su hermana en la privacidad, le dijeron, mira, esta gente hace esto, esta gente son rara, esta gente hace unos rituales, hace unas historias, me han pedido que haga unas cosas de Como dije sangre. al principio del programa, ojo que me han dicho que alguien de la realeza está metido ahí en toda esa mierda. Yo No, lo sí, sé, claro. Yo no lo sé, pero yo cada día que va pasando, lo que voy viendo es todo tan perverso, tan Y malvado. que las hijas son de Erika, que ya se sabe que ¿Las hijas quién? las hijas de Leticia No son de ella. no son de Leticia, son de Erika. En el momento en el O sea que que... el rey actual se acostaba con la hermana. No, es un tema de óvulos. de óvulos. Pero no está aprobado. No está Se le puede aprobado. ceder el óvulo. Si tú quieres ceder un óvulo, la persona más favorable para cederlo es entre hermanas. Porque ella se supone que en su primer matrimonio claro. fue sometida Ella a después- ligamento de tropa. Y ahí ya se... Y ahí se fastidió Oye, ya. ¿tú crees, Pepe, que Pero eso no se sabe, ¿Tú es crees, una Pepe, cosa. que el gobierno actual de estos maricones, de estos señores que están en el gobierno actual, saben quién está detrás de toda esta mierda? Porque ellos también están. Pero si son ellos. Son ellos. Pero es que hay una cosa que se ¿Y los de llama... antes? Mira, es que. Y da igual si son izquierdas o derechas. No siempre ha sido igual, no siempre ha sido igual. Hay una cosa que tienes Ni que... tampoco la izquierda cuando gobernó Lo- en su tiempo eran tan malos como esto. No, esto es Es ahora que se ha ambición. deparado Es ambición totalmente. pura y dura. Hombre, fíjate, estamos a 24 de julio. Ayer tuvo que dimitir, muy bien dimitida, Ah, sí. una chica del Partido Popular Sí, señor. porque falseó Su grado de su estudios. currículum. Sí, sí. Quienes se lanzaron a degüello a cortarle la yugular a ella fueron el Pachi López y el Óscar, ¿cómo se llama? Óscar Pérez. ¿o Que cómo se llama? Oscar Puente, que también tienen... justo los dos que se tienen que callar junto con el presidente, la subdelegada del gobierno en Valencia y 20 ministros más. Es decir, vale, la chica ahora ha dimitido, venga, pues ahora igual que ha dimitido ella porque falseó, ahora vosotros también vais a dimitir. Es decir, que a lo que tenemos que llegar, de ahí la importancia de las redes sociales, es, perfecto, la chica ha dimitido, chapó, me quito el sombrero, bravo, Feijóo, has hecho lo que tenías que hacer, obligarla a dimitir. Pero ahora tenemos la sociedad que obligar a Pero dimitir la derecha- a los otros La derecha papagayos. actual también sabe todo esto. Sí. Lo saben todo. Y la más derecha también. Sí. Lo saben todo, al igual que Feijóo Siempre hay sabe y conoce filtraciones. Siempre hay filtraciones. los corruptísimos que Y tienen no la- pueden hacer nada. Entonces, No quieren hacer nada. Y tú más. pues poco a poco. A ver, hay una cosa que se Tendrán llama... que ir quitando haciendo limpieza. Hay una categoría en todos los países que se llama seguridad nacional. Sí. Si aunque un periódico tenga una noticia, aunque un abogado tenga una noticia, aunque una persona tenga una noticia, si tú vas a decir que Javier Solana o su hermano Luis Solana ha estado metido o es sospechoso de estar metido en unos crímenes como los del caso Alcácer, siempre puede venir el CNI o cualquier otra persona y te decirte, mira, esto no lo puedes decir por un tema de seguridad nacional. Y seguridad nacional sobrepasa todos los estados de la libertad de expresión y todo. Son cosas... Pues entonces es peor y más corrupto el CNI, que ha sido incapaz de evitar un crimen como el de Alcácer. Porque si resulta que había una persona, que ahora no puedes nombrarla, porque era un perverso y un depredador de menores, si tú como CNI eso lo sabías, tú no has evitado como CNI que las niñas de Alcácer terminen muertas. Javier, Con lo cual la culpa es del CNI y de todos los políticos que ponen a los del CNI. Hay una categoría que es seguridad nacional. Tú Unos no puedes cojones. hablar- Aquí lo que pasa es que estamos podridos hasta el tuétano. Tú no puedes hablar de y no hay políticos, gente sana.
No hay gente sana en este país. Están involucrados. Y la mafia está instaurada desde arriba hasta abajo. Como decía aquel, en la pirámide de España, la mierda chorrea desde arriba, cae por los 4 costados y está a punto ya de caer por las 4 paredes de la pirámide hasta abajo. Vamos a morir asfixiados todos por la mierda. Ya está, eso ya y los únicos que salvamos esto somos la sociedad. Redes sociales. Redes sociales y organizaciones. Mira, voy a decir una cosa que, fíjate hasta qué punto se tapa, que seguramente el compañero lo sabe. Tú sabes que hay, no es de ahora, una señora, que ya no está entre nosotros, que era la mujer de un presidente del gobierno que era cleptómana y que iba al CNI detrás pagando todo lo que ella robaba. La llevaban a cualquier sitio. Ahora no se puede decir el nombre, porque tanto ¿Presidente ella, de España? Presidente ¿La de mujer España. de una persona? La mujer. ¿Y ella está muerta? Está muerta. ¿Y el hombre? Está muerto también. Los dos. Pues era Déjame cleptómana. pensar. Era cleptómana. Yo no voy a decir el nombre. Adolfo Suárez, Yo no voy a decir el nombre. el único presidente. Cleptómana y el CNI, sus escoltas, iban pagando lo que ella cogía. ¿Eso podía decir? O sea, y a todo el mundo le tapaba la boca, lo sabía todo el mundo porque todo el mundo leía. Y ya era de dejarla robar, que tranquilamente que vamos a pagar. Chicos, Era cleptómana. chicos, me están diciendo desde producción que nos quedan 3 minutos. O sea, ¿sabéis el tiempo que llevamos hablando? No. 2 horas. Hostia, pues parece que son 10 minutos. En 3 minutos me gustaría que cada uno hiciera un cierre sobre lo que estamos hablando y dejar abierto un siguiente programa, porque en el siguiente programa, si queréis vosotros y si vosotros también queréis que sigamos hablando de esto, tendremos un cuarto invitado que hoy no ha podido venir, pero que lo tengo escondido bajo la manga para hacer un siguiente programa con información diferente a la que nos han mostrado nuestros 3 queridos invitados, pero que va en la misma línea. Pero, ¿sabes qué pasa, David? Que esta cuarta persona sí quiere decir nombres. Entonces, yo he preferido hoy que no viniera, he preferido que pusiéramos bien todo, y si luego lo vemos claro, en el siguiente programa lo traemos. Cierre cada uno de vosotros, un par de minutos cada uno y cerramos. Empiezo yo. David. Y yo voy a ser muy breve. Lamentablemente, no nos encontramos ante un caso aislado. Ni lo de Gloria Martínez fue un caso aislado, ni lo del Bar España, ni lo del caso Alcácer, ni todas estas cosas que están ocurriendo, sino que forman parte de un modus operandi que tienen personas muy viciosas, muy poderosas, que están acostumbradas a que por temas de seguridad nacional o por otros temas, por su cargo, les tapen, sean encubiertos, y ojalá que algún día podamos seguir hablando de esto, porque está todo relacionado. Todas estas desapariciones, toda esta época del 90 al 95, todo lo que ocurrió forma parte de las costumbres, de las feas costumbres, abominables costumbres que tenían las élites políticas. Ahora, lo que pasa es que ahora se van a otros países, porque aquí ya la gente está muy... ¿Qué hacen en Santo Domingo? Vuelvo a repetir. ¿Qué están haciendo todos en Santo Domingo? Ahora lo hacen en ¿Qué otros está al lado de países. Santo Domingo? La República Cuba, Dominicana. Jamaica, Haití, chicos. Haití, sí. Es frontera. y ya está, ya acaba con eso. Ojalá. Domper. Claro, yo le llamo Domper y yo sé que es por Don Perfecto, pero siempre me sale Don Pereño, no sé por qué. Domper, adelante. Yo pienso que todo esto es una gran decepción de los investigadores, del poco trabajo o el nulo trabajo que hicieron los investigadores. Hay una cosa que hay que tener bien clara, y es que los policías y los guardias civiles no tienen por qué obedecer órdenes de arriba cuando son ilegales. Y aquí no se investigó a fondo porque alguien de arriba dijo que no se investigara a fondo. Pero los mismos investigadores tenían que tener vergüenza y amor propio y decir: nosotros también tenemos hijos, nosotros también tenemos hijas, y nosotros estamos aquí para protegerlas y para que esto no vuelva a pasar y que vaya a la cárcel quien tenga que ir. Ha muerto un montón de gente después relacionada con el caso, y lo único que pretenden es que con el tiempo se olvide, porque nosotros seguramente dentro de 20 o 25 años no vamos a estar aquí, y el caso Alcácer pues va a pasar como algo. Pero mientras... El 29 prescribe, con lo cual quedan 4 años. Sí, pero nadie va a querer ponerse la medallita de que él hizo la película esa. Es una vergüenza para las fuerzas de seguridad del Estado que esto se haya Mira qué interesante, perdona lo que acabas de decir. Seguro que acabarán haciendo una película con la versión oficial y luego ya evidentemente se quita. Ya casi la hicieron. Con Netflix.
fue casi una tesis, ¿no os acordáis? ¿La hicieron? Tesis, la película, dices. Hablaba del tema muy soslayadamente, pero decía lo que podía pasar de una niña que le iban a matar, que tal y que igual. Ah, sí, es verdad. De Amenábar. De Amenábar. Es verdad. Mira, interesante. Es una tesis, yo siempre digo que es una Sí, tesis. sí. Vamos a ver, es una vergüenza que con los medios que hay ahora no haya habido un juez que haya dicho, venga, vamos a sacar los cadáveres y vamos a partir de Están cero. todos pagados. Y No, con los pero medios que hay ahora, como bien ha claro. dicho el compañero, ahora hay recursos suficientes para por lo menos abrir la investigación, reabrirla y no esperar a que... con el caso de Gloria Martínez, 3 días antes de que prescribiera, estábamos nosotros dando caña para ver si querían Y reabrirla. nada. Está claro. Los que están detrás tienen el control de todo. Es que cae mucha gente, una vez que empiezan a caer, caen en cadena. Pepe, tú tienes. Y caerán. Pues mira, al igual que un apicultor dio con los cuerpos de las 3 niñas, por la negligente, nefasta y nula capacidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que los hay honradísimos, los hay profesionales, pero hay mucho sinvergüenza y mucho corrupto ahí, lo estamos viendo ahora, y lo de ahora no se sembró ayer por la mañana, esto arranca de atrás. También hay políticos que ahora viven del rollo y del cuento y se está instaurando la mentira en nuestra sociedad, y estos, muchos de ellos, ya empezaron a ser alcaldes, concejales, diputados en la época precisamente que estamos hablando, finales de los 80, principios de los 90. Al igual que la sociedad, en este caso un apicultor, supo encontrar los cuerpos, ahora, con el mejor arma que nos ha dado la historia reciente de la humanidad, que es Internet, tenemos que ponernos las pilas, la sociedad, y sacar la verdad y hacer limpieza de políticos y de corruptos y dar ejemplo ante el mundo entero, porque a mí lo que pase en Cuba, Brasil, Tailandia, Argentina o Australia o en Noruega me importa un pito. Yo sé que mi país, que podíamos ser líderes del mundo en todo, se nos está hundiendo precisamente porque la mentira se está instaurando, y crímenes como esto, que merecen un respeto las personas que perdieron su vida, resulta que esto está sirviendo para que muchos vivan del cuento. No, los que tuvieron algo que ver tendrían que haber desaparecido, y los tenemos ahí. Caso Alcácer, caso Gloria Martínez y otros, cuando quieras entramos. Y la sociedad es la que tiene ahora mismo la posibilidad de hacer esa limpieza que nos está pidiendo todo el mundo a gritos. Cuando digo todo el mundo, es la gente de bien de este país, que somos la inmensa mayoría. Por eso la élite mundial, no la española sino la mundial, envió en su época, en su momento, a Soros aquí para tener controlados los canalitos de agua. Pues Soros, no sé si vive o también es mentira que se ha muerto. Es igual, el hijo es el que está No ya lo más sé. en España. Que Bueno, está pues mira, hoy se ha estrellado un avión en Siberia con 49 y no ha quedado ni uno. Hay aviones que se estrellan a veces y de vez en cuando, y suelen ser estos que van, un par de ellos metidos y subidos tipo Falcon. Que se vayan con cuidado, porque al final, el que menos te esperas te la juega, y el que menos se piense en ellos, se la jugará a ellos mismos. Pues muy bien, chicos. Pepe, Don Per, David, gracias por estar aquí. Señores, Gracias a vosotros. ya habéis visto el programa de hoy, las informaciones que hemos puesto encima de la mesa. No olvidéis, son opiniones, son investigaciones. No estamos diciendo que esto es la verdad 100%, son especulaciones, hipótesis, pero como mínimo pienso que estas investigaciones de estos 3 grandes personajes que tenemos aquí en Territorio de Tartaria y amigos además, pueden servir para que escuchéis, reflexionéis y tengáis solamente sirven de momento, por desgracia de momento, para que tengáis una abertura más grande de la información oficial y quién sabe, como dice Pepe, quién sabe si algún día se destapa la caja de truenos y aparecen las verdades al fin, pero como mínimo hoy tenemos una pequeña idea de lo que podría ser. Gracias a todos y seguramente, y si queréis, y si ellos también quieren, haremos una segunda parte para hablar de todo esto y seguramente muchas cosas más. Seguimos.